A ver, en la primera semana se habló básicamente sobre, digamos, el fundamento de la bioquímica, ¿no? Sobre qué es el metabolismo, el agua, que es muy importante en este tema, los cambios en el pH, acidosis, alcalosis y también el tema de los componentes, ¿no? Pues carbonato. En primer lugar, la bioquímica, ¿qué es? Bueno, se va a encargar de estudiar básicamente aquellas sustancias que están en nuestro organismo que van a interactuar entre sí y realizar reacciones químicas, ¿no? Que justamente estas reacciones químicas son muy importantes porque pues, son las que sostienen la vida, las que permiten que podamos hacer cualquier cosa, básicamente, ¿no? Vivir. Entonces, a partir de esto viene el término de metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Son varias reacciones químicas que ocurren dentro, en el interior de las células, que justamente van a mantener la vida, pues no se van a permitir que cualquier especie pueda vivir, básicamente. Ahora, dentro del metabolismo, pues eso ya lo conocen, hay dos procesos, anabolismo y catabolismo. En este caso, el anabolismo, pues básicamente es que se van a formar moléculas complejas, ¿no? O sea, tienes, digamos, varias sustancias y a partir de estas van a interactuar entre sí, se van a unir y van a formar moléculas mayores, se podría decir, ¿no? O sea, se conoce como la síntesis, pues. Entonces, pero ¿por qué se puede hacer esto? Porque se utiliza energía, ese es un detalle. Se utiliza la molécula de ATP, el adenosíntrifosfato. Entonces, el anabolismo es que se basa en la síntesis, se crean moléculas más complejas utilizando energía, ¿no? Como se ve acá en esta imagen de la profesora. De moléculas simples se van a formar moléculas complejas, ¿no? Y para eso se utilizó energía, un fosfato, y por ello el ATP, donde hay tres fosfatos, pasó a ser en este caso ya un adenosin difosfato, dos fosfatos, y un fosfato ya por su cuenta, ¿no? Separado, independiente. Ahora, catabolismo es lo contrario, pues, ¿no? Acá se van a degradar sustancias complejas, moléculas complejas, para obtener sustancias simples, básicamente, ¿no? ¿Y esto para qué se hace? Pues para obtener ATP, para obtener energía. ¿Qué es lo que ocurre acá? A ver, se tiene una molécula compleja, por ejemplo, no sé, glucosa, digamos. En este caso, la glucosa, pues, que contiene una de sus componentes es hidrógeno, contiene varias moléculas de hidrógeno. Ahora, cuando suceda pues, la degradación de la glucosa, para pues, ingerir los nutrientes, degradarlos, lo que va a pasar es que esta se va a oxidar, por ello va a intervenir una molécula de oxígeno. Entonces, esta molécula de oxígeno, ¿qué es lo que va a hacer? Va a, digamos, a ver, la molécula compleja va a soltar una molécula de hidrógeno. Para que estos hidrógenos se interactúen justamente con el oxígeno y se forma la molécula de agua. Y por ello, la molécula compleja, al perder uno de sus componentes, como el hidrógeno, pues va a tener otro nombre, ¿no? Un intermediario, se le conoce. Ahora, ¿qué pasa en este proceso? Que pues tú vas a obtener una molécula de ATP. Entonces, si en el anabolismo tenías que el ATP se dividía en un ADP y un fosfato, en el catabolismo es lo contrario, ¿no? El ADP y un fosfato se van a unir, se le va a agregar un fosfato más para formar tu molécula de ATP, ¿no? La energía para que las células puedan hacer sus funciones básicas. Entonces, en esta imagen, que también está en la PPT, simplemente ahí te muestran varios procesos, reacciones químicas, en donde te puedes describir o ver varios ejemplos de anabolismo y catabolismo, ¿no? Por ejemplo, las proteínas se van a degradar en aminoácidos, ¿no? En flechita hacia abajo. ¿Qué eso que sería catabolismo, ¿no? O puede ser lo contrario, también los aminoácidos te van a formar proteínas, ¿no? Lo que se ve en el siguiente tema. Acá está, eso ya sería anabolismo, la síntesis, en este caso de proteínas. Lo mismo con los polisacáridos, cuando se degradan te forman los sacáridos mediante catabolismo, o que los ácidos grasos cuando se juntan con el glicerol y otros componentes te van a formar en este caso los lípidos, ¿no? Te sintetizan los lípidos. Bien, ahora, también podemos mencionar procesos más profundos, por así decirlo, o más específicos. En este caso, por ejemplo, eh,
el acetílico de encima, en este caso, va a participar en el ciclo de Krebs, ¿no? Y este que te va a dar como producto, ¿no? Luego de una degradación, dióxido de carbono y agua, ¿no? Y así pueden hacer varios ejemplos con cada uno, pues, ¿no? Simplemente. Entonces, anabolismo se va a hacer síntesis de moléculas complejas, ¿no? De simple a compleja. Y se utiliza ATP. Mientras que en catabolismo se degradan moléculas complejas, ¿no? Se obtienen como productos sustancias simples. Y acá, ¿para qué se hace esto? Para obtener energía, una molécula de ATP. Ahora, luego, pues, nos hablan sobre el agua, ¿no? El agua ya conocen ustedes que el cuerpo humano tiene una cantidad aproximadamente de 50-70% del peso total del cuerpo. Encontramos agua dentro de la célula y fuera de la célula. Si es dentro de la célula, es el 60% del 100% total, que es el total, ¿no? Del agua. Y si es fuera de la célula, o sea, se podría decir en los tejidos o en la sangre, la misma sangre, en el plasma, está alrededor del 40%, ¿no? La gesta, pues, ¿no? 60 más 40, así. Ahora, ¿qué sucede dentro de las células? Que ahí se producen también pequeñas cantidades de agua. O sea, además de que puedes tener agua en tu cuerpo mediante, digamos, o sea, ingiriendo agua, bebiendo bebidas, también se va a producir misma agua dentro de las células. ¿Cómo sucede esto? Eh, por la oxidación. Bueno, por dos formas. Por oxidación o bien por respiración celular. ¿Qué significa cuando es por oxidación? A ver, cuando hay un proceso de catabolismo, que ya saben que que es degradar moléculas y obtener sustancias simples, ¿qué va a pasar? Eso se va a hacer, esa degradación se va a hacer utilizando oxígeno, ¿no? Como se vio acá. De una molécula compleja, para degradarlo se utiliza oxígeno, participa oxígeno, ¿no? Que es el que se une con los hidrógenos, ¿no? Y te van a formar pues tu molécula de agua. Entonces, acá es lo que estoy mencionando. En un proceso de catabolismo sucede una oxidación, que es que los oxígenos se van a unir a las moléculas de agua. Perdón, los oxígenos se van a unir a las moléculas de hidrógeno para formar moléculas de agua. Ahora, este, por qué la PPT dice grasas y carbohidratos en cantidades diferentes? Esto simplemente es que pues, la cantidad de agua que se va a producir dentro de las células va a variar según, digamos, la sustancia, pues, ¿no? Si hablamos de grasas, o sea, de los lípidos, saben que es un sinónimo de lípidos, acá se produce más agua a comparación de carbohidratos. En las grasas se produce 1 gramo de agua por cada gramo de grasa, mientras que en los carbohidratos se produce 0,6 gramos de agua por cada gramo, en este caso, por ejemplo, en el almidón, ¿no? Como se menciona en la misma diapositiva. Eso es por oxidación, cuando para degradar moléculas en el catabolismo participa oxígeno e hidrógeno para formar moléculas de agua. Ahora, ¿qué pasa con la respiración celular, ¿no? Cuando la respiración celular produzca agua, a esa agua se le conoce como la agua metabólica. Entonces, aquí eh, un nutriente, ¿no? En este caso se va a unir pues al oxígeno, va a producir una serie de ciclos y que te va a formar dióxido de carbono, agua y ATP, ¿no? Ahí está el proceso. Nada más. Entonces, esta agua que está acá, ¿cómo se le conoce? Como agua metabólica. Esto no sucede en la respiración celular. Ya está. Ahora, el agua, pues, el H2O es una molécula que, a ver, su conformación, primero, este, bueno, ya saben, ¿no? Pero un oxígeno se une a dos moléculas de hidrógeno. El oxígeno está cargado negativamente, eso ya lo conocen. Y el hidrógeno, el protones, está cargado positivamente. Es por eso que acá coloca solo parcialmente positiva, porque los hidrógenos, en este caso, al ser positivos, hacen que, digamos, por así decirlo, en términos sencillos, un lado de toda tu molécula de agua, pues sea positivo. Pero ustedes también saben que el oxígeno como tal tiene, en este caso, dos pares de electrones libres. Entonces, como el oxígeno es negativo, esos pares son negativos. Entonces, también por eso se dice que hay una zona en la molécula de agua que es negativa. Ahora, ustedes me podrían decir, pero cuando
hay un positivo y un negativo, pues, estos se atraen, ¿no? O sea, como que se neutralizan entre sí, y sería algo así. Entonces, acá no sucede eso como tal. ¿Por qué? Porque por la misma forma de la molécula de agua, digamos que el agua tiene una forma angular, no es lineal. Entonces, por su misma conformación, eso hace que las cargas entre sí, las positivas con las negativas, no se cancelen, como debería suceder normalmente. Entonces, eso es lo que hace que el agua, la molécula de agua, sea polar, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo se forman los puentes de hidrógeno? Cuando, bueno, obviamente es entre dos moléculas de agua. Una molécula de agua que te va a aportar su hidrógeno y la otra molécula que te va a aportar su oxígeno. Entonces, el puente de hidrógeno se forma por la unión del oxígeno de la molécula de agua número uno con el hidrógeno de la molécula de agua número 2, pues, ¿no? Acá, como el oxígeno sí es negativo y el hidrógeno sí es positivo, acá sí hay una unión, pues. Y se forma el puente de hidrógeno. Ahora, el agua, pues, también sirve como medio de procesas metabólicas, no sé si lo conocen. Por ejemplo, cuando hablamos del tampón bicarbonato, pues, ¿dónde sucede? En la sangre, ¿no? Y la sangre contiene agua. También sirve como sistema de transporte de sustancias, de transporte también desechos incluso. Y también, pues, es un disolvente de soluciones iónicas. Esto de disolvente de soluciones iónicas es lo que vamos a hablar de las propiedades del agua, ¿no? En primer lugar, la capacidad de disolvente. La capacidad de disolvente es cuando el agua disuelve los iones por su polaridad. Ya saben que la polaridad, cuando el agua tiene, por un lado, cargas positivas y por otro lado, cargas negativas. Ahora, ¿por qué es importante la polaridad? Porque gracias a la polaridad del agua va a poder disolver los iones, como ven en la imagen. Entonces, ¿qué es en sí disolver iones? Es que el agua, o mejor dicho, varias moléculas de agua, cuando ingrese un ion, si hablamos de un ion positivo como pues, la molécula de sodio, ¿qué va a pasar? Que los lados negativos, en este caso de las moléculas de agua, se van a acercar al sodio, mientras que los lados positivos, o sea, los hidrógenos, se van a alejar. Es por eso esa imagen está acá. O sea, estos lados, estas pares libres, que son cargas negativas, se acercan a tu ion positivo, al sodio. Entonces lo van a rodear, lo van a encejar. Al momento de hacer eso, es lo que se conoce como a eso me refiero cuando digo que disuelve iones, ¿no? Los atrapa, ¿no? Entonces, también con los iones negativos, ¿no? En este caso, el cloro, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Cuando viene como es un negativo, este va a traer ¿qué cosa? La parte positiva, las moléculas de agua. Entonces, las moléculas de hidrógeno, de varias moléculas de agua, se van a acercar y van a encerrar, lo van a atrapar, lo van a capturar a estos iones, pues no en este caso el cloro. Y por ende, pues la parte positiva, en este caso la parte negativa, las partes libres del oxígeno, se van a alejar del cloro. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué es la capa de solvatación? Es esa acción que hacen las moléculas de agua al momento de encerrar iones, sea bien positivo o sea bien negativo. Esa es la capa de solvatación en pocas palabras, cuando encierran al ion, ¿no? Ahora, otra propiedad del agua es que tiene un elevado calor de vaporización. Eh, bueno, esto ya lo conocen, pues, ¿no? Básicamente es que el agua necesita una alta energía, aproximadamente 540 calorías, según la PPT, para que se puedan romper los enlaces de puente de hidrógeno, ¿no? Y pueda pasar de un estado líquido a un estado gaseoso, ¿no? O sea, vaporizarse. Ahora, pero los puentes de hidrógeno se supone que son enlaces débiles, no son muy fuertes. Entonces, ¿por qué necesitan tanta energía para romperlos si son débiles? Y eso tiene sentido si es que hablamos de un puente de hidrógeno, pero ¿qué pasa? Que el agua como tal es, digamos, un amontonado de varias moléculas de agua unidas, o sea, hay un montón de puentes de hidrógeno. Entonces, debido a la gran cantidad de puentes de hidrógeno que hay, se necesita alta energía, a pesar de que ya se sabe que los puentes de hidrógeno no son enlaces muy fuertes. Si hablamos de una unidad de un puente de hidrógeno, ahí sí
se necesitaría poca energía, pues, ¿no? Pero como esos puntos de hidrógeno están agrupados, se necesita mucha energía para que pase de estado líquido a gaseoso como dije. ¿Y qué es la transpiración? Cuando, bueno, el medio ambiente, o sea, el exterior, digamos, tiene una temperatura alta, ¿qué va a pasar? Pues, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Empieza a sudar. Ahora, cuando empieza a sudar, ¿qué va a pasar? Lo que quiere, la respuesta que se hace es, se busca evaporar ese sudor. ¿Cómo se evapora ese sudor? Con el mismo calor de nuestro propio cuerpo. Entonces, al utilizar el calor de nuestro propio cuerpo, ahí se regula la temperatura. ¿Por qué? A ver si me han entendido. Cuando el exterior está muy caliente, bueno, ya, por temas de física se podría decir, químicos, se va a llegar a una temperatura de equilibrio con la temperatura interna de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, digamos que nuestro cuerpo se va a empezar a calentar. Entonces, ¿qué es lo que busca nuestro cuerpo? Y enfriarse. ¿Cómo? Va a liberar sudor. Al momento de liberarse sudor, que está en estado líquido, va a buscar pasarlo a estado gaseoso, o sea, evaporarlo. ¿Cómo lo va a evaporar? Utilizando el mismo calor que se ha visto aumentado debido a la temperatura exterior y así pues va a reducirle el calor que hay en nuestro cuerpo, o sea, la energía. De esa manera restablece la temperatura, pues, ¿no? Para que no haya mayores complicaciones. Ahora, justamente, para pasar, en este caso, el sudor, el estado líquido, a evaporarlo, utiliza tu energía, pues, ¿no? 540 calorías. Esa es la conspiración. Sobre la ionización del agua, la última propiedad. ¿Qué es la ionización del agua? Que básicamente el agua tiene la capacidad de disociarse en iones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa normalmente? Cuando tienes agua molecular, o sea, dos moléculas de agua, ya saben que cómo están unidas por un puente de hidrógeno, ¿no? Entre el oxígeno de una molécula con el hidrógeno de la molécula. Entonces, ¿cómo se ioniza? ¿Cómo se separan iones? Pues va a haber una ruptura. ¿Qué va a pasar? Que en una misma molécula de agua, el oxígeno que está unido al hidrógeno de la misma molécula se van a separar. Entonces, ¿qué te va a quedar por un lado? Que esta molécula de agua ha perdido su hidrógeno. Por ende, ¿qué queda? Un OH, o sea, el hidroxilo, el grupo hidroxilo, acá está el OH. Y si ha perdido este hidrógeno, ese hidrógeno, ¿quién lo va a recibir? La otra molécula de agua. Que en este caso, como ya tenía dos hidrógenos, si le añades uno, ahora tiene tres hidrógenos. Esa se protona, ¿no? Ese es el protón hidratado, ¿no? Es, que se le conoce como el grupo hidrónico, ¿no? El ion hidrógeno. Ya. Entonces, la ionización del agua es cuando el agua molecular, dos moléculas de agua, se dividen o se separan en un ion hidroxilo y un ion hidrónio, ¿no? También llamado protón hidratado, básicamente. ¿Y dónde coge la estructura? Cuando una molécula de agua pierde un hidrógeno y la otra molécula pues, recibe ese hidrógeno. Ahora, esto no sucede en el 100%, pues, ¿no? Si no, no tendríamos, si no, pues seríamos únicamente con puros iones, pero y esto es malo. Entonces, esto sucede en pequeñas cantidades. Cuando hablamos de agua pura, eso es lo que pasa. La ionización es en pequeñas cantidades, por si acaso. Entonces, aquí es cuando surge, pues, el término de la constante de KW, ¿no? Es la constante de ionización del agua, ¿no? Que justamente se da a una temperatura específica, que es de 25 grados Celsius. Básicamente, su valor de la constante de ionización del agua es 1 por 10 a la menos 14, ¿no? Que es la multiplicación del producto de la concentración de los protones, de los hidrógenos, perdón, de los hidrogeniones, multiplicada por la concentración de los grupos hidroxilos. Entonces, en agua pura, nuevamente, la concentración tanto de tus protones con tus grupos hidroxilos es igual. Por ende, si te da 1 por 10 a la menos 14, entre 2, 1 por 10 a la menos 7 cada uno. Entonces, a partir de esto, Sorensen hizo la fórmula para poder hallar el pH a partir de los protones, ¿no? En este caso, el pH es igual al logaritmo de la concentración de los protones, ¿no? O lo contrario, el pH es igual, de otra forma, 1 entre la concentración de los protones. Entonces,
A ver, ustedes saben que el pH, pues neutro como tal, tiene un valor de 7.0, ¿no? Si ustedes le colocan este valor, ¿cuál es la concentración de hidrogeniones en agua pura? 1 por 10 a la -7. ¿Cuánto es el pH de este valor? Menos el logaritmo de 10 a la -7. Eso te da un valor de 7. Entonces ahí todo cobra sentido, porque si te da un valor de 7 con esta concentración en agua pura, indica que está en un estado neutro. El pH es neutro. No es ni ácido ni alcalino. Entonces sí tiene sentido. Eso con respecto a las propiedades del agua, ¿no? Como les mencioné, el resumen, capacidad disolvente es cuando el agua disuelve los iones gracias a que es polar, o sea, los atrapa, los encierra, que es justamente la capa de solvatación, sean positivos, sean negativos. El agua tiene un alto calor de vaporización, utiliza una alta energía, 540 calorías, porque tiene un montón de puentes de hidrógeno, ¿no? A pesar de que estos son enlaces débiles. Y gracias a esa energía se va a pasar a estado líquido, a gaseoso, ¿no? Como hace pues el sudor para evaporarse y utilizando el mismo calor del propio cuerpo y así se fría. Y la ionización del agua, ¿no? Que es que el agua en una muy pequeña cantidad se disocia en iones, ¿no? En los iones hidroxilos y los iones hidrógenos, que es que una molécula de agua pierde un hidrógeno mientras que la otra va a agarrar, a robarse ese hidrógeno, pues, ¿no? ¿Hasta ahí todo bien? Es fácil. Es agua. Eso lo han visto de academia en todos lados. Y ahora, lo más importante, ¿no? Los tampones. Los tampones, también llamados buffers, sistemas amortiguadores, eh, son, bueno, como el mismo nombre lo dice, son sistemas que lo que hacen es regular el pH, ¿no? Cuando tú añades un ácido o una base en un medio, digamos, si hablamos del termómetro, se añade pues en la sangre, en el plasma sanguíneo, va a haber un cambio, ¿no? O bien una acidosis o bien una alcalosis. Cuando sucede eso, actúa el tampón bicarbonato, pues, ¿no? Para justamente regular ese pH y que no se vuelva muy ácido ni muy alcalino. Ojo, los tampones no restauran el pH. O sea, no es que, digamos, si tienes un pH de 7.4 y ocurre la acidosis, el tampón va a actuar, pero no es que va a regresar tu pH a 7.4. No es su función. Lo que hace es resistirse al cambio del pH, pero lo regresa digamos, un valor muy similar. No a 7.4 específicamente, puede quedarse en 7.3, 7.35, por ahí. Pero no es que lo vas a restaurar al 100%, ¿no? Porque cuando sucede una acidosis, al mismo tiempo, ¿qué pasa? Hay procesos que te favorecen la alcalosis. Es por eso que nunca se va a estar en un estado neutro, ¿no? Un 7.0. Ahora, la composición de los tampones, ¿no? Eh, a ver, esto creo que es un poco de confusión, ¿no? Bueno, pero a ver, te explico. Lo que dice el PPT es que un tampón se forma de dos maneras. O bien está formado por un ácido débil con la sal conjugada, o bien está formado por una base débil con su sal conjugada. Eso es lo que dice la PPT de la profesora. Ahora, esto se puede desarrollar mucho para que se entienda, ¿no? Entonces, si somos más específicos, un tampón está formado como tal por un ácido débil, y en este caso, perdón, por un ácido débil y una base conjugada. Base conjugada, no sal conjugada. O bien lo contrario, una base débil y un ácido conjugado. Pero ¿qué es lo que pasa? La característica de los ácidos es que ellos pierden protones, pierden hidrogeniones. Ellos van a soltar, mientras que las bases van a recibir. Ellos dan y ellos reciben. Esa es la característica. Por eso es coloco ácido débil, base conjugada, más los protones, pues, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? Ácido débil, el ácido carbónico, del bicarbonato. Base conjugada, el bicarbonato, que es cuando el ácido carbónico ha perdido un hidrógeno y pues quedan libre ese hidrógeno. Ahí está. Ahora, otro ejemplo, ¿no? El ácido débil en este caso es
como el ácido acético, me parece que se llamaba este ácido, del ejemplo de la PPT, ese es el ácido acético. Cuando este ácido acético pierda, como es un ácido, ¿cuál es su característica? Libera protones, un hidrógeno, ya, va a liberarlo. ¿Y qué va a formar? La base conjugada, que es el acetato. O sea, es el ácido acético, pero ha perdido los hidrógenos, por eso se coloca el signo menos, pues, ¿no? Ahora, ¿qué es la sal conjugada como tal? La sal conjugada, digamos, es en un aspecto clínico. O sea, cuando hay una acidosis o una alcalosis en cualquier medio, ¿qué es lo que pasa? Lo que se suele hacer, pues se busca añadir cierta componente, en este caso me añada o bien la base o me añada ácido, para restaurar pues lo contrario, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué se le va a añadir? Acetato de sodio. ¿Qué es lo que pasa acá? Digamos, si estamos en un medio que contiene agua, obviamente, esta es algo jugada, tiene una de las características es que se disuelven en agua. Al disolverse en agua, significa que se va a separar el sodio del acetato. Entonces, cuando tú tengas digamos, o bien un exceso de ácido, o bien una pérdida de base, se puede aplicar, se puede inyectar acetato de sodio. Es un ejemplo. Cuando tú inyectas esto, se separa en acetato y sodio. El sodio acá no tiene mayor relevancia, pero el acetato sí. ¿Por qué? Porque ese acetato que, digamos, has administrado va a aumentar los niveles de la base. Y por ende, al aumentar los niveles de la base, va a disminuir la concentración del ácido. ¿Para restaurar qué? El pH, justamente. Entonces, la sal conjugada es cuando, digamos, según aspecto clínico, cuando tú añades cierto componente. ¿Para qué? Para obtener una base o bien un ácido. Puede ser en ambos casos. En este caso, la base, o sea, el acetato, ¿no? Porque se separa del sodio. Es por eso que en la composición del PPT te colocan ácido débil, te va a formar ¿qué? Tu sal conjugada, ¿no? ¿Por qué? Porque se podría decir que la sal conjugada es lo mismo que una base conjugada. ¿Por qué? Porque al momento de interactuar, o sea, tú aplicas sal conjugada, ¿para qué? Porque yo quiero que interactúe mi acetato. A mí mi sodio no me importa mucho, en este caso. Entonces es por eso que yo puedo decir que la sal conjugada, muchos la utilizan como sinónimo de base conjugada, ¿no? Que es como tal el acetato. Ahora, lo mismo en el caso contrario. Si paso de una base débil a un ácido conjugado, ya no sal conjugada, ¿no? ¿Qué les mencioné? Uno, ¿qué es? Acá, ahí está. Acá es lo contrario, pues, ¿no? La base débil, ¿qué hace? Este, como le dije, capta, atrapa los protones, ¿no? Se va a unir a estos y te forma tu ácido conjugado. O sea, lo contrario que está acá arriba, pues, es lo contrario. Cuando la reacción es inversa, cambia de nombre, básicamente, nada más. Por ejemplo, el amoníaco, ¿no? En este caso el amoníaco, el NH3 es mi base débil. ¿Cuál es ese qué va a hacer? Se le va a añadir, va a atrapar, digamos, cuando hay una acidosis, ¿qué hay? Aumenta la concentración de los protones, o sea, aumentan mis H's. ¿Cómo se va a restaurar esto? Porque mi base débil, mi amoníaco, va a atrapar ese exceso de protones. ¿Y en qué se va a convertir? En un ácido conjugado, o sea, en el ion amonio. Se le añade un hidrógeno, por eso ahora acá hay cuatro hidrógenos. Está protonado, se podría decir. ¿Y para qué hace esto? Para, en este caso, digamos, nuevamente reducir la acidosis. Esa es la función. Entonces todo actúa como tampones. Esa es básicamente la idea, ¿no? Y la sal conjugada, por ejemplo, es el cloruro de amonio, ¿no? Que, como nuevamente, al igual que el acetato de sodio, acá no me importa mucho el sodio. Y entonces acá tampoco me importa mucho el cloro, porque yo lo que quiero que actúe es mi ion amonio. Esa es la idea, ¿no? Lo que quiero que entiendan. Cuando les ponen el PPT ácido débil con sal conjugada, ¿no? La sal conjugada se podría decir que es lo mismo que la base, porque lo que me importa de la sal es la base.
Es la idea. Entonces, como les mencioné, cualquier ácido dona protones, mientras que la base recibe, ¿no? Las captan, se unen a estos. ¿Para formar qué? Ácidos, pues, ¿no? Y lo mismo en la viceversa. Y las sales, como les mencioné, se disocian en agua, o sea, se separa, en este caso, el sodio del acetato y el cloro del amonio. Ahora, a ver, en el PPT también colocaron esa imagen. Eh, ¿Qué te están explicando acá? Te ponen una gráfica, bueno, el eje Y te colocan el pH, los valores de pH, y en el eje X te colocan los valores, las concentraciones de los grupos hidroxil, ¿no? De esta base. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Vamos a utilizar en este caso una reacción donde participa el acetato, perdón, ácido acético, que en este caso sería el ácido. ¿Y quién sería la base? El acetato, ¿no? Cuando el ácido acético pierde su hidrógeno, acá está, cuando ya perdió su hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que te está indicando la gráfica? La variación del pH cuando tú empiezas a añadir una base, que en este caso es un grupo de oxígeno, ¿no? Se añade OH, se añade mucho OH y a partir de eso va a variar el pH. Entonces, en un inicio, cuando tú no añades nada, cuando todo está normal, ¿qué contienes? Ha sido una gran cantidad de ácido acético. Este está hay una mayor concentración de ácido acético en comparación del acetato. Hay una menor concentración de acetato. Cuando no añades casi nada de OH, de la base. ¿Qué pasa cuando te empiezas a añadir un montón de OH? Cuando llegas a uno, pues va a cambiar lo contrario. En este caso, va a haber una mayor concentración de acetato, o sea, de base, y una menor concentración de este ácido acético, del ácido. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Cuando tú añades esta base, ¿qué va a pasar? Que este hidrógeno del ácido acético se va a unir a este OH y te forma una molécula de agua. Entonces, al formarse una molécula de agua, ¿qué pasa? Pues el ácido acético pierde un protón y se forma acetato. Es por eso que si tú empiezas a añadir más OH, vas a formar más moléculas de agua y por ende más moléculas de ácido acético van a perder más sus protones y por ende más moléculas de acetato van a aumentar, van a aparecer más moléculas de acetato, mejor dicho, ¿no? Cuando empiezas a añadir más OH, debido a la formación de las moléculas de agua. Ahora, ¿qué pasa si no añades ni muy poco o ni tanto, sino un término medio? 0,5 equivalentes de OH. Se llega a un punto medio, ¿no? Que justamente es la región taponante. O sea, en este punto, que aproximadamente está en un poquito menos a un pH de 5, de 4,76, la concentración de ácido acético va a ser equivalente a la concentración de acetato. O sea, la concentración de ácido es equivalente a la concentración de la base. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando tú tienes un pKa de 4,76, vas a tener un pH óptimo. ¿Por qué un pH óptimo? Porque no tienes, o sea, tu sistema no va a estar ni muy ácido, o sea, no va a haber ni mucho ácido acético, tampoco va a estar ni muy alcalino, o sea, no va a haber mucho acetato. Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan de acá? Que en la región tamponante, en el centro de la gráfica, hay una concentración equivalente de ácido y de base, del ácido acético y del acetato. Entonces, de esto se derivó qué cosa? Que mientras tu pKa sea más similar el valor al pH, eso es lo ideal. ¿Para qué? Para mantener un sistema en equilibrio. O sea, el pH va a estar en equilibrio. Para este ejemplo, cuando hablamos de acetato de sodio, perdón, del ácido acético, en la región de volante se obtiene un pKa de 4,76. Entonces el pH también. En un pH de, digamos, alrededor de 4,76, no hay ni una acidosis ni una alcalosis. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué es la capacidad amortiguadora? Bueno, a ver, ¿qué te dice acá? Cantidad de ácido base que tú puedes añadir sin cambiar mucho el pH. O sea,
La capacidad amortiguadora únicamente va a aparecer mientras tú te mantengas dentro de ese cuadro verde, mientras te mantengas en tu región temporante. Es decir, ya, yo sé que en este punto en el rojo, en el centro como tal, mi pKa es exactamente igual a mi pH, es 4,76. Ya, yo sé eso. ¿Y qué pasa cuando es igual? La concentración de ácido es igual a la concentración de la base. Esa es la idea. Pero si yo añado, digamos, un poquito más de OHs y voy a estar por acá, pero si me sigo manteniendo dentro de la región tamponante, esto no significa que lo estoy volviendo más alcalino, porque me mantengo aún dentro de la región tamponante. Entonces, a eso se refiere la capacidad amortiguadora. Es que tú puedes añadir un poquito más de ácido o un poquito más de base, que al añadirlo, eso no va a hacer que produzca una acidosis o una alcalosis, sino que, claro, sí va a variar el pH, pero no lo va a variar mucho, no va a afectar mucho al sistema, no va a haber un problema mayor, un problema general. Entonces, se dice que la variación máxima que puede haber es de una unidad. Esa es la capacidad amortiguadora. Y la máxima capacidad amortiguadora va a ser cuando pues, el pH sea muy similar al pKa, ¿no? O sea, en 4,76. Ahí es ya lo máximo. Y a partir de esto que pues se hizo la ecuación de Henderson-Hasselbalch. En esta ecuación es otra forma de hallar el pH, ¿no? El pH, según Sorensen, se halla en el logaritmo de la concentración de los protones. Pero hay otra ecuación, que en este caso es que el pH se halla el pK más el logaritmo de la concentración de una división, ¿no? Que en este caso es la concentración de la base entre la concentración del ácido. Ahora, se preguntan, ¿por qué dice sal? Ya les mencioné, la base, muchos lo toman como igual que la sal. ¿Por qué? A ver, ¿quién es mi ácido acá? Mi ácido acético. ¿Quién es mi base? El acetato. ¿Quién es la sal? El acetato de sodio. Ya, pero cuando yo introduzca acetato de sodio en el sistema, se van a separar, ¿no? Se disuelven, se separan en acetato y en sodio. El sodio se va a hacer otra chamba, no me importa. Entonces, ¿quién va a quedar? El acetato, es el que va a interactuar, pues. Es por eso que en ambos lo que me importa es el acetato. La base es acetato, la sal es este acetato de sodio. Pero ¿quién me importa? El acetato. Es por eso que puedo poner cualquiera de los dos. Esa es la idea. Ahora, ¿y cómo esto lo traduzco a que un pH óptimo es cuando sea similar a un pKa? Porque si yo tengo una concentración equivalente de ácido con base, o sea, digamos 1 y 1, ¿cuál es el logaritmo en este caso de 1? Es 0, me parece. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues pK más 0, pK es igual al pH. Entonces, eso cumple con la ecuación. Ahora vamos a los tapones. ¿Está ahí todo bien con la gráfica? ¿Se entendió, no? Que lo que se busca un pH óptimo es que mi pH sea igual al pK. Vamos. Ahora, el fosfato. Este fosfato es bueno, un buffer, un sistema amortiguador que se va a encargar de resistirse a los cambios del pH, pero dentro de las células, o sea, intracelularmente, ¿no? Cuando ya o bien una acidosis o bien una alcalosis, pues, ¿no? También actúa, por ejemplo, a nivel de las células tubulares, eso me enseñaron en el PPT, en el riñón. Pero acá voy a hablar dentro de las células, intracelularmente. Esta es la ecuación, ¿no? Química. En este caso, tenemos ácido fosfórico, hidrógeno fosfato y el fosfato. De estos cuatro, ¿cuáles los que van a participar para que el pH dentro de las células sea estable? El dihidrógeno fosfato y el hidrógeno fosfato. ¿Por qué? Por el pK. ¿Cómo yo sé eso? En la PPT mencionaba una pregunta de cuando tú quieres llevar el pH, si en un fosfato tú quieres llevar el pH a 7,0, ¿qué, o sea, qué componentes vas a utilizar? Algo así mencionaba la pregunta en la PPT. Ya, ¿cuál es la respuesta? De hidrógeno fosfato y hidrógeno fosfato.
pKa dice que es 6.80. Entonces, ustedes tienen que saber que por teoría, el pH intracelular dentro de las células está entre 7.0 y 7.2. Entonces, yo tengo que buscar un pKa que sea similar al pH intracelular. ¿Cuál es el más cercano? 6.80. Es por eso que voy a utilizar hidrógeno fosfato, hidrógeno fosfato. Si me voy al ácido fosfórico y del hidrógeno fosfato, tengo un pH muy ácido, no me sirve. O al otro lado, otro extremo, si voy al hidrógeno fosfato y el fosfato, tengo un pH muy alcalino, tampoco me sirve. Yo tengo que buscar un pH que es el pH óptimo, que sea muy similar al pKa, ¿no? Porque ahí es donde va a haber, donde el pH está más estable, se podría decir. Es por eso que se van a utilizar estos dos componentes, que son los que representan la ecuación del tampón fosfato como tal. Entonces, a ver, a ver si me entendieron la idea de esto, ¿no? De ácido débil, ácido jugado. ¿Qué pasa acá? Si utilizamos, por ejemplo, ácido fosfórico y hidrógeno fosfato, mi ácido débil, ¿quién sería? Ácido fosfórico. ¿Y quién sería la base conjugada? Hidrógeno fosfato. Si utilizo hidrógeno fosfato, ¿quién sería mi ácido débil? Hidrógeno fosfato. Y la base conjugada, hidrógeno fosfato. Lo mismo en la última parte. Hidrógeno fosfato sería el ácido débil y la base conjugada sería el fosfato. Entonces, acá hay algo interesante. Tanto el dihidrógeno fosfato como el hidrógeno fosfato pueden tener doble comportamiento. O actúan bien como ácidos o como bases. ¿Por qué? Porque también puedo hacer lo mismo en la reversa, ¿no? En este caso, que este sea mi base débil y este sea mi ácido conjugado. Que este sea mi base débil, mi ácido conjugado. Mi base débil, mi ácido conjugado. Cuando sea la reversa, ¿no? ¿Y eso de qué depende? Pues de la variación o sea, si hay un aumento o disminución de ácido, ¿no? En este caso de los protones. Ahora, ¿qué pasa si en un medio, o sea, si en el medio intercelular hay mucho ácido, hay un exceso de ácido? En este caso, ya les mencioné por qué coloco el hidrógeno fosfato, porque tanto el hidrógeno fosfato como el hidrógeno fosfato son los que van a participar para tener un pH óptimo por su pKa. Entonces, si tengo mucho ácido dentro de la célula, el hidrógeno fosfato, ¿qué es lo que va a hacer? Como es en este caso una base, va a neutralizar el exceso de los hidrogeniones, de los protones, o sea, lo va a atrapar, lo recibe. ¿Para qué? Para disminuir justamente la acidez, los neutraliza. ¿Qué pasa en el otro lado? Si hay mucha base, lo contrario, tu ácido, que es el hidrógeno fosfato, como es un ácido, ¿cuál es la característica de un ácido? Suelta, libera protones, pierde un protón, entonces libera protones, libera H. Este H, ¿qué va a hacer? Se va a unir pues al otro componente, a la base, al hidrógeno fosfato, para formar más ácido, y así pues la concentración tanto de ácido como de base se restablezca. Esa es la idea. La inversa, si entienden uno, van a entender el otro. Es la inversa, básicamente. Ahora, el temón bicarbonato. Bueno, también es un buffer que se va a resistir a los cambios de pH, pero esta actúa en la sangre, ya no intracelularmente. ¿Tiene efectos dentro de la célula? Sí, pero ¿dónde actúa el tampón? En la sangre. Específicamente ¿dónde? Ustedes saben que la sangre tiene elementos formes y plasma sanguíneo. Entonces, el tampón bicarbonato actúa principalmente en el plasma sanguíneo. En los elementos formes, o sea, los eritrocitos, sucede otra cosa, que se explica al final. Entonces, el bicarbonato actúa en la sangre, específicamente en el plasma sanguíneo. ¿Cuál es la reacción? La que están viendo acá. El dióxido de carbono, al unirse con, en este caso, moléculas de agua, te forman, en este caso, ácido carbónico, y que se va a separar el bicarbonato y los protones, ¿no? Que es lo que me importa. O sea, bueno, hablando un poquito de enzimas, ¿no? Ustedes saben que del EMA3, una enzima lo que te permite es que las reacciones químicas, metabólicas, se realicen de manera óptima, ¿no? O sea, con eficacia. Entonces, estas te aceleran, en este caso, las reacciones, ¿no? Porque si no estuviera esta enzima,
Sí, se va a dar la reacción, pero se va a dar de una manera muy lenta y eso no es favorable. Entonces, la enzima lo que hace es aumentar la velocidad, en este caso de esta reacción. Te va a permitir que tu CO2 y tu agua formen rápidamente ácido carbónico y que este forme, en este caso, bicarbonato y hidrogeniones. ¿Qué enzima es? La anhidrasa carbónica. Ahora, nuevamente, ¿qué pasa si tengo mucho ácido en el tampón bicarbonato? Bueno, el bicarbonato va a neutralizar el exceso de ácido, o sea, de los hidrogenados, las ketonas. ¿Por qué? Porque el bicarbonato acá es la base. ¿Quién es el ácido? Pues el ácido carbónico, justamente. Él es la base y él es el ácido carbónico. Y este es el ácido. Entonces, la base, el bicarbonato, atrapa protones para neutralizarlos. Ese exceso que ha habido debido a un aumento de ácido, de cualquier tipo. Entonces, al hacer eso, al unirse este bicarbonato con hidrogeniones, ¿qué va a pasar? La reacción de que está acá, pero en reversa. O sea, estos son lo que tengo inicialmente, me van a formar ácido carbónico, que ese se forma luego ¿en qué? En CO2 y agua. Entonces, es por eso que acá coloco, se convierte en CO2 y agua. ¿Por qué? Porque ¿con quién inicio? Bicarbonato y hidrogeniones. ¿Y qué me van a formar al final? CO2 y agua. ¿Para qué forman CO2 y agua? Porque este CO2 justamente va a ser eliminado por la vía respiratoria, por los pulmones, para evitar la caída de pH. ¿Por qué? Primero, ya les mencioné que esto sucede ¿dónde? En el plasma sanguíneo. Ya. Entonces, en el plasma sanguíneo, el bicarbonato se une a los hidrogeniones, que forman CO2 y agua, pero sigo en el plasma sanguíneo. Entonces, este CO2 tiene una característica que es que difunde fácilmente al interior de la célula. Entonces, cuando pasa al interior de la célula, en este caso, va a ser liberado, pues, ¿por dónde? Por los pulmones. ¿Y eso qué va a hacer? Que evite la caída de pH. O sea, también tienen que saber que el CO2 no es ácido, pero actúa como si fuera un ácido. Es por eso que si yo elimino CO2, es como que si estuviera eliminando los hidrogeniones. Si aumento CO2, es como si estuviera aumentando los protones. Es lo mismo, actúa como un ácido. Entonces, ¿y por qué actúa como un ácido? Porque estos protones, al final en qué se convirtieron, el CO2 se podría decir. No se convierte como tal, pero debido a interactuar con el bicarbonato, se forma CO2 y agua. Es por eso que si yo elimino CO2, básicamente estoy eliminando lo que tenía inicialmente, pues, ¿no? Los protones. Entonces, si tengo mucho ácido, yo elimino CO2, respiro más, hiperventilo, boto más CO2 para, en este caso, eliminar ácido, porque el CO2 actúa como ácido. Y eliminar ácido, evito que siga bajando mi pH, ¿no? En una acidosis, el pH disminuye, ¿no? Para restablecerlo. Ahora, ¿qué pasa si hay mucha base? Lo contrario, cuando hay mucha base, ¿qué significa? Que la concentración de ácido ha disminuido. Hay pocos protones. ¿Qué va a pasar? El ácido carbónico, como es un ácido, va a liberar protones, más protones. ¿Para qué? Para compensar esa falta de protones que hay. Porque si yo digo que hay mucha base, es porque en realidad hay una disminución o una pérdida de ácido, demasiada, haciendo que la concentración de la base aumente y haga que mi pH sea alcalino. Entonces, ¿qué va a hacer? El ácido carbónico suelta protones para aumentar el nivel de estos, su concentración, y evitar que el pH suba mucho, ¿no? Para restablecerlo y que no haya una alcalosis. Entonces, ¿de qué depende el tampón bicarbonato? De dos vías, de la vía respiratoria y de la vía renal. Les he hablado de la vía respiratoria, en qué pasa si hay mucho ácido. De la vía renal ahorita lo vemos. Pero quiero que entiendan que la vía respiratoria es que, o bien cuando hay una acidosis o una alcalosis, en este caso metabólica, ¿cuál va a ser la respuesta? O bien eliminar o bien retener más CO2. O sea, hiperventilas o hipoventilas, que es la respuesta que tiene el cuerpo inmediatamente. ¿Cuál es la respuesta lenta, la que demora más? Mediante los riñones. ¿Esto de qué se encargan? Ellos se encargan de regular la producción del bicarbonato y de eliminar los protones, los ácidos. ¿Qué va a pasar?
dependiendo de si hay una acidosis o alcalosis, pues van a regular a estos dos componentes. Si hay una acidosis, ¿qué hacen los riñones? Eliminan más ácido y retienen más bicarbonato. Y lo contrario, si hay una alcalosis. Y acá vienen pues los trastornos, ¿no? De ácido base, que también se repite. Dos tipos de acidosis, dos tipos de alcalosis. Si hablamos de acidosis metabólica, eh, a ver, primero, olvídense de metabólica. ¿Qué es una acidosis? Cuando el pH es menor a 7,35. Ojo, acidosis sanguínea, o sea, en el plasma sanguíneo, porque estoy hablando del tampón bicarbonato. Si fuera una acidosis intracelular, es cuando mi pH es menor a 7,0, porque yo le dije que el pH dentro de las células está entre 7,0 y 7,2. El pH en el plasma sanguíneo está entre 7,35 y 7,45. Si tengo una acidosis, un aumento de ácidos disminuye el pH. ¿Menor a quién? 7,35. En ambos, tanto metabólica como respiratoria, y alcalosis lo contrario, mayor a 7,45. Entonces, ahora, la acidosis metabólica, ¿qué hace que mi pH baje? ¿Cuál es la causa? Una pérdida de bicarbonato o un aumento de los ácidos, se podría decir. Este, ¿Qué enfermedades me causan esto? La pérdida de bicarbonato y el aumento de ácido. Por ejemplo, acidosis láctica. Por ejemplo, cetoacidosis, insuficiencia renal, diarrea. La diarrea es cuando hay una pérdida de bicarbonato. La acidosis láctica, cetoacidosis, insuficiencia renal es cuando hay un aumento de ácido. Y eso también lo vemos ahorita. ¿Y cómo soluciono esta acidosis metabólica? ¿Cómo evito que mi pH siga disminuyendo? Y que yo les dije, hiperventilas. ¿Por qué? Porque si yo boto más CO2, que actúa como ácido, es como que estoy eliminando los protones. Entonces, eso hace que disminuya la concentración de ácidos, para que se restaure la concentración entre ácidos y bases. Y eso hace que digamos, ese tampón lo que hace es que evitar que el pH disminuye tanto a 7,35, ¿no? Se mantenga dentro de 7,35 y 7,45. Ahora, esto ahorita lo explico. La alcalosis metabólica. ¿Qué es una alcalosis metabólica? En este caso, lo contrario, ¿no? Yo ya mencioné, un pH mayor a 7,4. ¿Qué es lo que me causa esto? Un aumento de bicarbonato o una pérdida de ácidos, ¿no? En este caso, ¿cuál es el problema acá? Por ejemplo, en los vómitos se pierde ácido, o también con el tema de los diuréticos. ¿Cómo se soluciona esto? Que es lo más importante. Hipoventilas, o sea, tratas de retener más, o de respirar menos, se podría decir, ¿no? Retienes más CO2, porque si tú retienes CO2, retienes más ácido, entonces retienes más protones, para elevar la concentración de protones y evitar que aumente mucho el pH. ¿Qué sucede en la acidosis respiratoria? Ya saben, acidosis, pH menor a 7,5, baja. Pero, ¿cuál es la causa? ¿Por qué se llama respiratoria? Porque acá lo que aumenta es acá lo que aumenta es el nivel de CO2, la concentración de CO2. ¿Qué es lo que causa este aumento de concentración de CO2? Enfermedades como la enfermedad pulmonar, no me acuerdo, obstructiva crónica, algo así, no me acuerdo. También una depresión respiratoria, o sea, respiras muy poco, no puedes respirar bien. O que tus vías aéreas estén obstruidas por, digamos, algún alimento o lo que sea, ¿no? Lo que hace es que tú no puedes respirar, no botas, no adquieres oxígeno, no botas CO2, y eso hace que retengas más CO2. Y como el CO2 actúa como ácido, al tener más CO2, tiene más protones. ¿Por qué? Porque estos CO2, cuando tú los retienes, va a ser la reacción inversa. Se junta con agua, te forma ácido carbónico, que te produce bicarbonato y protones. Entonces ahí aumenta, en este caso, la concentración de ácido. Pues. ¿Cómo se resuelve esto? Mediante la vía renal. ¿Qué es lo que va a hacer los riñones? Van a, digamos, producir más bicarbonato y eliminar más protones. En la closis respiratoria, el pH mayor a 7,45 sube. ¿Qué es lo que produce esto? Una, digamos, empiezas a botar más dióxido de carbono. Bajan tus niveles de ácido. ¿Qué es lo que causa esto? Por ejemplo, cuando tienes ansiedad, cuando tienes fiebre, cuando estás en altura.
Ahí viene el famoso mal de altura, pues, ¿no? ¿Cómo resuelves esto? También por la vía general. ¿Qué hacen los riñones? En este caso, van a dejar de producir tanto bicarbonato y van a tratar de retener o de eliminar menos protones, ¿no? Para restaurar, en este caso, los niveles, equilibrar las concentraciones de ácido de base y se restaure el pH. Entonces, la solución, si hablamos de acidosis metabólica o glucosis metabólica, es mediante la vía respiratoria. En una hiperventilas, en otra hipoventilas. La solución en una acidosis respiratoria, eclosis respiratoria, es por la vía renal, porque en ambas están comprometidas, ¿qué cosa? Pues el tema de la vía respiratoria. Entonces, por eso no puse la solución. Ahora, la metabólica se divide en dos grupos, o es orgánica o es mineral. Si es orgánica, pues es una acidosis, o sea, el pH cae cuando se acumulan ácidos. ¿Qué tipo de ácidos? Ácidos orgánicos. Por ejemplo, el ácido láctico. Cuando se acumula ácido láctico, ¿qué te produce? La acidosis láctica. Cuando se acumulan cuerpos cetónicos, otros ácidos orgánicos, ¿qué te produce? Cetoacidosis. O cuando se acumulan ácidos urémicos, ¿qué te causa? Una insuficiencia renal avanzada. En la mineral, también es una acidosis, pero ¿qué tipo de ácidos se acumulan? No orgánicos. ¿Cuál es la característica de estos? Que estos no tienen metabolismo útil en nuestro cuerpo. Los orgánicos sí tienen un metabolismo. Por ejemplo, en este caso, el HCl, pues, ¿no? Olvidé el nombre. Ácido clorhídrico, ahí está. En qué casos, por ejemplo, cuando hay diarrea? Porque cuando hay diarrea hay una pérdida de bicarbonato. Acá está la pérdida de bicarbonato. Entonces, a ver, explicando un poquito más esto. En orgánica tomamos de ejemplo el ácido láctico, ¿no? El ácido láctico. Si aumenta un ácido láctico, que es un ácido orgánico, ¿qué va a pasar? Entonces, el ácido láctico se va a disolver en el plasma sanguíneo. ¿Por qué? Porque hay agua. Entonces, se disuelve, se separa en la base, se podría decir, que es el lactato, y los protones. Estos protones que han llegado, o que hay un exceso de protones que provienen del ácido láctico, se van a unir al bicarbonato. ¿Por qué? Porque tu cuerpo trata de disminuir ese exceso de ácido, de protones, haciendo que tu bicarbonato mismo los neutralice. Entonces, al neutralizarlos, en teoría, va a disminuir la acidosis, porque disminuye la concentración de ácido. ¿En qué se forma? Ácido carbónico y te produce dióxido de carbono y agua. Pero yo les mencioné, este CO2 difunde hacia las células y se puede empezar a botar, ¿no? Hiperventilas para resolver tu acidosis. Pero ¿qué ha pasado también? Que ¿tú cómo has neutralizado este exceso de ácido utilizando la concentración normal de bicarbonato que tienes? O sea, has perdido bicarbonato porque lo has utilizado para neutralizar el exceso de ácido. Hay una pérdida de bicarbonato. ¿Cómo se resuelve esta pérdida? Con la otra parte. Ya hablé del protón, me falta el lactato. El lactato va a ir hasta el hígado por la sangre, se va a metabolizar. ¿En qué? En CO2 y agua. Entonces, ese CO2 y agua va a ser la reacción inversa. Se va a convertir en ácido carbónico y te forma bicarbonato y protones. ¿Qué hace esto? Que gracias al lactato tú has recuperado bicarbonato. Y entonces, en una acidosis metabólica orgánica, tú pierdes bicarbonato porque se neutraliza al protón del ácido láctico, pero ¿dónde las recuperas? Porque el lactato se metaboliza y en CO2 y agua, y ese se convierte en ¿qué? En bicarbonato y protones. Entonces acá recuperas el bicarbonato y se restablece el pH. Claro, también aumentan los protones. Me dirían, pero estoy aumentando más ácidos. O sea, seguiría habiendo acidosis. Ya, pero lo demás, o sea, la otra parte va a seguir interactuando, pues, ¿no? O sea, ambas partes van a estar trabajando, ¿no? Para llegar a un equilibrio. No es que siempre se va a estar en un estado neutro. ¿Qué pasa en la acidosis metabólica mineral cuando es un ácido inorgánico, como el ácido clorhídrico? Si este aumenta,
Nuevamente, cuando llegue pues al plasma sanguíneo, como hay agua, se disuelve en cloro y en agua. Lo mismo, el protón va a ser neutralizado por el bicarbonato, se convierte en CO2 y agua. ¿Y qué va a pasar? Yo no he perdido bicarbonato, ¿no? Porque lo han neutralizado al exceso de ácido. Entonces se supone que la otra parte, el cloro, la base, debe metabolizarse y recuperar mi bicarbonato, así como hizo el lactato. Pero como es un ácido inorgánico, yo le dije que estos inorgánicos no se metabolizan. Entonces no va a formar CO2 y agua para que estos puedan convertirse en qué? En bicarbonato y protones. Y así recuperar bicarbonato. Entonces, acá sí hay una pérdida real de bicarbonato, porque no lo voy a recuperar. Porque como es un ácido inorgánico, el cloro no va a metabolizarse, no recupera bicarbonato. ¿Por qué les menciono esto? Porque hablando un poquito del seminario, del primer seminario que fue sobre el sodio, el bicarbonato de sodio, ahí está. Cuando tú ministras bicarbonato de sodio, ¿qué es el bicarbonato de sodio? O sea, este, HCO3 y le agregas el Na, ese sería tu sal conjugada. Cuando tú administras este bicarbonato de sodio a la sangre, se disuelve ¿en qué? Se separa sodio, se separa bicarbonato. ¿Qué me importa el bicarbonato? El sodio ya está de más. Entonces, este bicarbonato es mejor aplicarlo cuando hay una acidosis metabólica mineral. ¿Por qué? Porque al aplicar este bicarbonato de sodio, ese bicarbonato que estoy administrando me va a recuperar el bicarbonato que he perdido. Porque acá no recupero el bicarbonato. El mismo cuerpo no recupera. Mientras que si lo aplico en una acidosis metabólica orgánica, si aplico, administro bicarbonato de sodio, estoy probablemente cause un exceso de bicarbonato. ¿Por qué? Porque acá el bicarbonato el mismo cuerpo ya lo ha recuperado. Y si yo le aplico más, aumenta la concentración de bicarbonato. ¿Y qué estaría causando? Que de una acidosis, pues cambie a una alcalosis. Eso también sería mal. Entonces es mucho más permisivo aplicar ese tipo de, o sea, aplicar más bicarbonato de sodio en una acidosis metabólica mineral que en una orgánica. Esa es la idea. ¿Se entendió? ¿Están ahí? Gracias, Gerson. Ya. Ahora, por último, la última parte del último PT, me parece que era, el papel de la hemoglobina. A ver, yo les dije que el tampón bicarbonato actúa ¿dónde? En la sangre. ¿Qué parte específicamente? El plasma sanguíneo. ¿Quién me queda libre? ¿De qué no hablé? De los elementos formes, o sea, de los eritrocitos. ¿Qué va a pasar en los eritrocitos? Acá interviene la hemoglobina. Que la hemoglobina actúa como un tampón, o sea, ayuda a que puedas restablecer tu pH si es que hay un cambio de pH en el medio, ¿no? ¿Qué va a pasar acá? A ver. Este, bueno, acá está el tejido de cualquier órgano y la sangre. ¿Qué va a pasar? Pues el tejido, ustedes saben que ellos qué producen, qué desechan, CO2. Entonces, este CO2 va a pasar a la sangre. O sea, en la sangre venosa sería básicamente, ¿no? En la sangre venosa tiene más contenido de CO2. Va a pasar a la sangre, ese CO2 va a llegar al plasma, va a introducirse al eritrocito, el glóbulo rojo, y se va a unir ¿a quién? Al agua. Cuando se une agua, ustedes ya saben, se forma ácido carbónico, el cual se produce bicarbonato y protones. ¿Quién me permite esto? La anhidrasa carbónica, la enzima. Ahora, este bicarbonato va a salir del eritrocito. ¿A dónde? Al plasma sanguíneo. Pero no va a salir así porque sí, no puede. ¿Por qué? Porque si el eritrocito pierde, en este caso, aniones, necesito recuperarlo de alguna manera para mantener el equilibrio electrolítrico. Entonces, si yo pierdo aniones, necesito ganar otros aniones. Entonces, yo voy a permitir la salida de bicarbonato, permitiendo la entrada de cloro, que también son aniones, si un negativo, si un negativo.
Entonces no hay un desequilibrio electrolítico, te podría decir. Además, ¿qué va a pasar con los protones? Estos protones, a ver, se van a unir a la hemoglobina. O sea, lo que pasa acá es que la hemoglobina, a ver, cuando este CO2 entra al eritrocito, ¿se forma qué? Bicarbonato y protones. O sea, empieza a aumentar la concentración de protones. Están aumentando los hidrogeniones. Me está causando una acidosis. Al haber esta acidosis, lo que hace la hemoglobina, que está unida, en este caso, a la molécula de oxígeno, va a soltar al oxígeno y va a atrapar a los protones, los hidrogeniones, para neutralizarlos. Se forma, acá están unidos, la hemoglobina con los protones, para disminuir la acidosis causada por el CO2, que se convierte en protones. Y el oxígeno liberado, que dejó la hemoglobina, pues va a pasar al plasma sanguíneo y va a entrar a las células del tejido del órgano que sea, ¿no? Acá es cuando se produce que las células de un órgano reciben CO2, se oxigenan y que desechan CO2, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa cuando llegamos a los pulmones? En los pulmones, en este caso ya hay mucho CO2, pues, ¿no? En este caso, ¿qué va a pasar? Básicamente la reversa, pues, ¿no? En este caso, la hemoglobina ya va a empezar a unirse al oxígeno para transportarlo nuevamente a los tejidos y hacer todo ese proceso cíclico, pues, se podría decir. Ahora, ¿qué es el efecto Bohr? El efecto Bohr, a ver, es un principio que lo que te describe es cómo va a ir cambiando la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno. ¿Dependiendo de qué? Del pH y del CO2. ¿Por qué del pH? Porque cuando hay una acidosis, pierde afinidad por el oxígeno y gana afinidad por los protones. ¿Por qué por el CO2? Porque ese CO2 es el que me causa la acidosis. Esa es la idea. Entonces, el efecto Bohr es la disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Cuándo sucede esto? Cuando hay un aumento de protones, de acidosis. Cuando hay una acidosis. Eso es lo que te dice el efecto Bohr. Y acá está la reacción. La hemoglobina que está unida al oxígeno, cuando ve que hay un aumento de protones en una acidosis, va a soltar al oxígeno que va a ir hacia las células y se va a unir, en este caso, a los protones para disminuir la acidosis. Esa es la idea. Entonces, en los tejidos, ¿qué pasa? Hay más CO2, porque eso se produce CO2, que por ende, luego al introducirse a los eritrocitos, van a producir más protones y hacen que mi pH baje. Hay una acidosis. La hemoglobina va a liberar el oxígeno y se va a unir a los protones. ¿Qué pasa en los pulmones? En los pulmones ya hay menos CO2. ¿Qué va a pasar? Si hay menos CO2, hay menos protones en los eritrocitos. Entonces, el pH va a estar más alto, ¿no? Y pasa lo contrario, pues, ¿no? Ahí ya la hemoglobina, ¿qué va a pasar? Va a captar oxígeno. Ahí sí puede, ahí sí es normal. Y ya, esa sería la primera clase. Entonces, sí. Voy a ser bien puntual. Se ve, ¿no? Todo esto se ve, ¿no? Voy a explicar en base a lo que es acá. ¿Me confirma si se ve? ¿Alguien, por favor? Sí, mano. Ya. Ah, no, estoy presentando otra cosa. Espérate. Estoy presentando otra cosa. Y ahora sí. Bueno, comenzamos, ¿no? Lo que es las proteínas. A ver, ¿qué es una proteína, no? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Definiendo lo que es una proteína en sí. Las proteínas, recuerden, nosotros en nuestro cuerpo tenemos lo que es átomos, luego de los átomos que siguen, las moléculas, ¿sí o no? Luego de las moléculas siguen las macromoléculas, ya. La proteína es una macromolécula. Eso es lo que es una proteína, una macromolécula orgánica. Eso es lo que es una proteína. Ahora bien, ¿cuál es la mínima unidad de la proteína? ¿Alguien que me pueda responder cuál es la mínima unidad de la proteína? La mínima unidad de la proteína. ¿Cuál es lo mínimo? La mínima unidad de la proteína. La unidad del aminoácido, exacto. Esa es la unidad básica de la proteína. Ahora bien, cuando nosotros vamos a explicar
la primera diapositiva, que es las funciones, ¿no? Vamos a hacer un breve resumen de esto. Soporte mecánico. Soporte mecánico se refiere, ¿a qué se refiere cuando hablemos de soporte mecánico? A las proteínas que van a ser de soporte, como su mismo nombre dice, a partes del cuerpo. Por ejemplo, lo que es la queratina. La queratina la encontramos en las uñas, la encontramos en el pelo, sirven de soporte esas proteínas. ¿Para qué? Para nuestras partes del cuerpo, como es el cabello, las uñas, etcétera, ¿no? También tenemos lo que son la tubulina. La tubulina sirve de soporte ¿para quién? Para el citoesqueleto de que tenemos en las células. O sea, a eso se refiere. Soporte mecánico también es sinónimo de estructural. Ahora, cuando hablamos de protección inmune, cuando les escuchen protección inmune, hablamos de frente. ¿De qué? De lo que es anticuerpos. Protección inmune, los anticuerpos básicamente están conformados por proteínas. Entonces ahí es un gran ejemplo de lo que es protección inmune. Ahora, cuando hablamos de la regulación, escuchen, cuando ustedes escuchen la palabra regulación, al toque se le tiene que venir en la cabeza, ¿qué cosa? Lo que son las hormonas. Hablamos, ¿qué? Por ejemplo, ¿qué hormonas? La insulina, lo que es el glucagón. Y acá es importante, esto sí lo voy a señalar, y esto sí, escúchenlo por favor, porque esto sí vino en la plancha. Lo que habrán visto en la plancha, más o menos habrán visto que esta función sí vino en la plancha. ¿Qué vino exactamente? Lo que es la endorfina. Lo que es la endorfina. La endorfina va a hacer ¿qué cosa? Va a disminuir el dolor. Así como en los juegos, más o menos, quienes han jugado algún juego, oye, inyecta endorfina para que disminuya el dolor y no sientas. O sea, acá es lo importante, la regulación metabólica, porque esto sí vino. Todo lo que ha venido, yo voy a señalar con un check, ¿ya? La regulación metabólica se ha venido con las endorfinas. Generación y transmisión de impulsos nerviosos. ¿A quién tenemos? Por ejemplo, lo que son las bombas. Esas bombas que van a ser, por ejemplo, por donde pasan los neurotransmisores, esas bombas, ¿ya? Entonces, están formados de proteínas. Entonces, pues, ese es un ejemplo de generación y transmisión de impulsos nerviosos. Ahora, la acción catalítica. Cuando escuchen acción catalítica, al toque nomás tienen que pensar en qué, en enzimas. Acción catalítica, piensen en enzimas, de frente nomás. Ahora, la función de transporte. Recuerden, las enzimas hacen que las reacciones químicas sean más rápidas, al toque. Ahora, cuando estamos hablando de función de transporte, por ejemplo, aquí tenemos, a esto sí es importante también porque esto vino en la plancha y esto después vamos a resolver un solucionario de preguntas, ¿ya? Acuérdense, lo que viene en la plancha es regulación metabólica con las endorfinas. Luego, el transporte, ¿con quién vino? Con el tema de la transferrina. La transferrina, como su mismo nombre dice, transporta fierro, transporta hierro, básicamente en lo que son los glóbulos rojos. Eso va a ser la transferrina, y la transferrina es una proteína que cumple una función de transporte, va a transportar lo que es el hierro. Y eso vino en el examen, ¿ok? Eso vino en el examen. Ahora bien, almacenamiento. ¿Quiénes cumplen función de almacenamiento? Tenemos, por ejemplo, la caseína, la olvalbúmina. ¿La caseína en dónde se encuentra? A ver, alguien que me diga dónde se encuentra la caseína en función de almacenamiento. ¿Dónde? A ver, alto que no hace idea. ¿Dónde se encuentra la caseína? Equivóquense, en la leche, ¿ok? Para que no se acuerdan mucho, la caseína se encuentra en la leche. La olvalbúmina también sirve de transporte y eso se va a encontrar en lo que es en la clara de huevo. Ahora bien, contracción muscular, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la actina, la miosina, que están conformados por proteínas. Esta es la función de las funciones que tienen las proteínas, ¿ok? Lo que tienen que acordarse aquí es la regulación metabólica con las endorfinas y el transporte con la transferrina, porque es muy probable que se repita una de esas preguntas. Ahora bien, cuando estemos hablando del aminoácido en sí como tal, el aminoácido es la mínima unidad de la proteína, eso lo tenemos muy en cuenta. Ya, el aminoácido tiene un grupo, lo que es el grupo amino. Grupo amino. Este grupo amino actúa como base. Este grupo amino actúa como base. ¿Ok? El grupo amino actúa como base. Y el grupo carboxilo actúa como ácido. Es por eso que al aminoácido se le llama así. Porque como el grupo amino es base, grupo amino ácido, porque el grupo carboxilo actúa como un ácido. Amino ácido. Ahora bien, todo lo que está acá, todo lo que yo estoy agarrando aquí, todo esto acá, el grupo amino y el grupo carboxilo, eso nunca, nunca, pero nunca, nunca va a cambiar. ¿Ok? El aminoácido, cualquier aminoácido que tú veas en tu vida, se va a mantener el grupo amino y el grupo carboxilo. Lo que va a cambiar, la parte diferencial, también se le llama, es el R. Esto es lo que va a cambiar, el R. El R es lo que cambia aquí. Eso es lo que cambia. O sea, pueden haber millones de aminoácidos. Todos los aminoácidos son distintos. ¿Por qué los aminoácidos son distintos?
por la cadena lateral. O sea, eso hay que tener en cuenta, ¿ok? Por la cadena lateral. Y acá hay un dato importante, importante, que sí tengo que señalarles en cuenta. A ver. Los aminoácidos se unen por enlace peptídico, ¿ok? Ese es ya, todos los aminoácidos se van a unir por un enlace. Aminoácido con aminoácido, con aminoácido, con aminoácido, con aminoácido, todos se unen ¿por qué? Van a estar juntitos, pegaditos por el enlace peptídico. Ese enlace une a los aminoácidos. Y acá, un dato importante de lo que vino en el examen, un dato muy importante de lo que vino en el examen fue, ¿qué cosa del aminoácido, o sea, un aminoácido, qué cosa del aminoácido se va a unir con otro aminoácido? No entiendo, no entiendo. O sea, un aminoácido se une con un aminoácido mediante el enlace peptídico. ¿Estamos bien? Sí, correcto. Pero ¿qué parte de este aminoácido se va a unir con la parte del otro aminoácido? Se va a unir el grupo amino, se une lo que es el grupo amino con el carboxilo de aminoácidos contiguos. O sea, eso es lo que ocurre. No entiendo. O sea, dos aminoácidos se van a unir. Este, con su grupo amino, se va a conectar con el grupo carboxilo de este. Eso es lo que ocurre. ¿Ok? ¿Se ha entendido hasta ahí? Quiero saber. Por favor, alguien que me confirme con like o no sé. ¿Me confirman, por favor, si se ha entendido todo eso? Sí, ¿no? Ya, correcto. Ya. Ajá. Ya, entonces, eso es lo que ocurre. El grupo amino se une con el grupo carboxilo de dos aminoácidos. Perfecto, ya está. Ahora bien, los aminoácidos tienen una clasificación. Todo esto, lo que tú ves aquí en este cuadrito de acá, o sea, todo esto de acá, ¿es por qué? Por el bendito grupo lateral. Eso es lo único que cambia. Que tú veas alanina, glicina, isoleucina, asparagina, todas esas cochinadas, ¿es por qué? Por el grupo lateral R. Eso es lo que cambia. ¿Ok? Lo demás sí se mantiene constante, el grupo amino y el grupo carboxilo, ¿ok? La base y el ácido, ¿no? Ya está, perfecto. Vamos a centrarnos en esto de acá, en lo que es la cadena no polares, las cadenas laterales polares no cargadas y cadenas laterales ácidas y cadenas laterales básicas. Acá yo les he traído inclusive un cuadro, de verdad que me he esforzado en hacer ese cuadro, en resumir todo. Ahorita se lo voy a presentar, dentro de un ratito, que le va a servir bastante ese cuadro, porque yo lo clasifiqué en cada uno. A ver, primero comenzamos con esto, ¿no? Aminoácido con cadenas laterales no polares. ¿Cómo se le llama? Y esto es importante porque también vino cadenas laterales no polares. ¿Qué significa que sean no polares? No polares, o sea, que no tienen polos, que no tienen cargas. O sea, cadenas laterales no polares no van a tener carga suficiente. Entonces, y como no tienen carga, o sea, algo que no tiene carga, el agua, normalmente el agua sí tiene carga, sino tiene carga negativa y tiene carga positiva. El agua, para que se una con alguien, necesita con alguien que tenga carga. Oye, pero me está diciendo que los no polares no tienen carga. Entonces no se van a unir, van a alejarse. Entonces a los no polares también se llaman hidrofóbicos. Hidrofóbicos. ¿Ok? Entonces tú puedes decir también aminoácido con cadenas laterales no polares o también aminoácido con aminoácidos hidrofóbicos. Suficiente. Todos estos de acá se alejan del agua, tienen miedo al agua. Todo esto de acá se alejan del agua. ¿Ok? La glicina, la alanina, la valina, la leucina y isoleucina. Lo que la profesora resaltó es esto de acá. Esto de acá son ramificados. Todo esto, la valina, la leucina y la isoleucina, son ramificados. Repítelo, ramificados. Valina, leucina y isoleucina. ¿Por qué se dice ramificados? La profesora dijo que parece como un árbol, ¿no? Ya, pero la explicación formal es porque cuando tú vas a nombrar, te puedes ir por acá o te puedes ir por acá. Te puedes ir por acá, te puedes ir por acá. O sea, por eso es ramificado, ¿ok? Esto, la valina, leucina y isoleucina son ramificados. Ahora, otro dato más que tengo que tener en cuenta es acerca de lo que es la metionina. La metionina es un azufrado. La metionina es un azufrado, ¿ok? Ahora bien, tenemos la fenilalanina, el triptófano. Estos de acá tienen anillo de benceno, son bencénicos. La profesora, yo escuché en la clase que dijo fenólicos. Chicos, eso está mal en realidad. No son fenólicos. A pesar de que la profesora haya dicho fenólicos, no son fenólicos, porque fenol es ese anillo de acá unido con un OH. Pero acá, como ven, no tienen un OH. El fenol es cuando está un benceno con un OH. Estos en realidad son bencénicos simplemente, o sea que tienen anillo. La fenilalanina y el triptófano. Seguimos con los aminoácidos apolares, con cadena polar, o sea, los hidrofóbicos. Ya, acá, ¿qué es lo que quiere decir? El que la tenga más larga tiene más miedo al agua. Suficiente nomás, acuérdate así. O sea, la cadena larga, el que tenga la cadena lateral más larga son más hidrofóbicos. Mira, ¿cómo va? De chiquito, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, son hidrofóbicos. A medida que la cadena lateral sea más larga,
sea más larga de los apolares, son más hidrofóbicos. ¿Ok? Perfecto. Ahora bien, tenemos aminoácidos polares neutros. Bueno, un dato importante es acá este tipo de aminoácido que tiene una forma especial. Miren cómo se dobla. Ya, ese es cíclico. No se confundan que es un anillo, no, es cíclico. ¿Y quién es el cíclico? La prolina. La prolina es el que adopta una forma cíclica. ¿Ok? Listo. Obviamente son hidrofóbicas, establecen interacciones hidrofóbicas, ubicados en el interior de las proteínas, claro, porque es un aminoácido. Recuerden, los aminoácidos, mínimo nivel de la proteína, por lo tanto está ubicado en el interior de las proteínas. Ya está. Aminoácidos polares neutros, estos ya tienen carga ya, pero al interactuar con el agua actúan de manera neutra. ¿Ok? Estos aminoácidos polares ya poseen carga. ¿Y por qué poseen carga? Porque acá tienes el oxígeno, acá tienes el azufre. Oye, pero Iván, hace rato tenía el azufre y es un no polar, pero este azufre está en el medio, no está en la parte final. Eso es lo que le hace distinto. Este de acá es un azufre polar neutro porque el azufre está en la parte final. Y eso es importante. La posición de cualquier elemento en un aminoácido es importante, ¿ok? Ya está. Estos son los hidroxilados, OH. Todo esto de acá que estoy encerrando son hidroxilados, lo que mencionó la profesora. No se preocupen. Yo armé un cuadro que ahorita se lo voy a presentar y de verdad, si quieren, tómele captura, le paso, lo voy a pasar por WhatsApp igual porque es un cuadrazo, la verdad, que he hecho. Ya, entonces, la serina, treonina, tirosina son hidroxilados, ¿ok? Son hidroxilados porque tienen el grupo OH, OH, OH. Listo. Esto de acá son aminos, tienen el grupo amino. Oye, pero Iván, todos los aminoácidos tienen un grupo amino, pues no seas payaso. No, me estoy refiriendo en la cadena lateral tiene un grupo amino, ¿Quién? La asparagina y la glutamina. Eso es importante también recordar. ¿Ok? Listo. La formación de puente disulfuro. Bueno, esto es lo único que tienes que acordarte acá, en la formación cuando se forma un puente disulfuro, es que se pierde 2 hidrógenos y 2 electrones. Cuando se forma puente disulfuro, se van a perder 2 hidrógenos y 2 electrones. Eso es lo más importante en la formación de puente disulfuro. Ahora bien, seguramente alguien quiere una explicación, ¿no? A ver, este es el S, este es el H. A ver, este es el S, este es el H. Cuando se une con otro que también tiene un S y un H, oye, quiero formar un puente disulfuro, los azufres juntos, tiene que salir el hidrógeno, sale un hidrógeno por acá, ya fue este, ya, sale el otro hidrógeno, ya fue este, sale un electrón, porque acá hay un electrón y un electrón, 2 electrones y 2 hidrógenos, eso es lo que ocurre a nivel micro, ¿ok? Ya, entonces, ahora bien, la formación de puente disulfuro se pierde 2 hidrógenos y 2 electrones. Ya, chicos, ahora sí les voy a presentar lo que es el cuadro, voy a dejar de compartir, voy a presentar mi PowerPoint, y de verdad, si quieren, es un cuadrazo, de verdad es un cuadrazo, a ver, ¿dónde está? Ya. Mejor voy a presentar mi pantalla. A ver, ¿se ve mi pantalla? ¿Me confirman? Ya, este cuadro de verdad es obra maestra. Así les se lo digo de verdad. Ahí está todas las clasificaciones. Los aminoácidos con cadena no polar hidrofóbicos, los ramificados, los azufrados, con lo que tienen anillos fenólicos, los que son cadenas cíclicas, los polares neutros, los hidroxilados, los aminoácidos básicos, los ácidos no proteicos. Ya, espero que no lo sé como plagio, ¿no? Pero este es un cuadro que resume todo lo que está allí. Es que esa parte es más memorística, pues, como te estoy diciendo, esa parte es más memorística. ¿Ya? Ese cuadro igual lo voy a pasar en el grupo de bioquímica porque resume todo lo que está ahí. Sí se ve, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Sí, mano. Ya. Entonces, igual de esa manera ese cuadro lo va a pasar. Entonces, ahora sí voy a presentar siguiendo lo que es el PDF. Ya. Entonces, seguíamos, ¿no? Los aminoácidos básicos, tenemos la arginina, la histidina, la lisina, el ácido espártico y el ácido glutámico. Ah, chicos, ¿verdad? Me olvidé. Voy a presentar un momentito una mnemotecnia que si a una persona le sirve, chévere, ¿eh? Si a alguna persona le sirve, chévere. Mi mnemotecnia, miren. Yo tengo una mnemotecnia para los azufrados, ¿ok? Ya, mira, la verdad que cada uno tiene la forma de aprenderse las cosas, ¿no? Ya, o sea, ya ve tú si lo usas o no. Pero, o sea, yo tengo una mnemotecnia, ¿no? Para los azufrados, que sí va a venir en el examen, lo que sí vino es esto de acá. Los azufrados, vino los básicos y vino los ácidos. Y también vino, si no me equivoco, bueno, eso principalmente vino. No me acuerdo otro más que haya venido. Hidrofóbico, un hidrofóbico que específicamente pusieron a la glicina. Ajá, eso ha venido.
Entonces, para los azufrados, como yo me acuerdo, metosiemen, así yo me acuerdo. O sea, yo me acuerdo así, es una mnemotecnia, metosiemen. O sea, de metionina, siemen de cisteína. Siemen las empresas, me estoy refiriendo a la empresa Siemen que produce lo que es la empresa, los rayos X, ¿no? No me estoy refiriendo a otra cosa, mal pensado. Entonces, a eso me refiero. Los azufrados, acuérdate del metosiemen, ¿ok? Metionina y cisteína, así yo me acuerdo. Ya ese es un dato nomás que te doy, ¿no? Ya debes si tú lo usas o no. Ya, listo. Entonces seguimos con la presentación. Eh, ya, ahora bien, seguimos con esto, ¿no? Los aminoácidos básicos tenemos la arginina, la histidina, la lisina. ¿Por qué? Porque suelen adquirir una carga positiva. Los aminoácidos ácidos tenemos el ácido aspartico y el ácido glutámico. Bueno, es más memorístico, chicos. La verdad que esto es bien memorístico. Por ejemplo, esto de acá, selenocisteína, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Que el selenio, básicamente, lo que pasa es que la cisteína, recuerden, ¿no? La cisteína tiene azufre, el metosiemen, ¿no? Siemen, el azufre, ¿no? La cisteína tiene azufre. Pero cuando se cambia el azufre por un selenio, se llama selenocisteína. En la pirrodolicina ocurre igual. La lisina, básicamente, a la lisina, el aminoácido normal, se le va a unir un anillo pirdol. Se le llama pirrodolicina. ¿Ok? Ese es memorístico, no es otra cosa del otro mundo, es memorístico, netamente memorístico. Acá también, acá lo que nos trata de decir que aminoácidos absorben mayormente la luz. Por ejemplo, acá tenemos el triptófano. El triptófano absorbe bastante rayos ultravioleta en comparación con la fenilalanina y creo, si no me equivoco, la tirosina, que es esta acá. No me acuerdo los nombres exactos, o sea, los abreviados no me acuerdo. Pero eso es lo que nos trata de decir este cuadro de acá. ¿Ok? Ya, ahora bien, este es importante, lo que es el switterion. Y acá sí lo voy a explicar como para bruto, qué es el switterion. El switterion es un aminoácido simplemente. O sea, no te compliques la vida. Cuando tú escuches switterion es un aminoácido. Ya, pero ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué se le llama switterion? Pues Isaac. Ya, es que lo que pasa es que ese es un aminoácido que tiene una carga neta cero. O sea, ese aminoácido, su carga total es cero. Ya, pero ¿qué tiene? ¿Por qué ocurre eso? Porque lo que pasa es que el aminoácido, ya hemos hablado, su grupo amino y su grupo carboxilo, que está esto del rojo, ¿qué es lo que pasa en ese aminoácido? Cuando un aminoácido gana hidrógenos y a la vez pierde hidrógenos, repito, el aminoácido cuando gana hidrógenos y a la misma vez pierde hidrógenos, se forma el switterion. Esa es la definición en realidad. Es por qué es un aminoácido un switterion, porque ha perdido a la misma vez hidrógeno y ha ganado a la misma vez hidrógeno. Ha perdido y ganado a la misma vez hidrógeno. Ese es un switterion. Y su carga neta es cero. ¿Por qué? Porque acá es más 1 y acá es menos 1. ¿Ok? Ahora, Iván, ¿pero por qué todo esto? Ya entendí lo que es el switterion, pero ¿qué es lo que tiene que ver al costado? Toda esta cosa de acá. Mira, si este switterion de acá, que ya está cargado, tú le añades su hidrógeno, tú le añades un hidrógeno más. Oye, yo le voy a añadir un hidrógeno más, dices, ya. Acá está, le estás añadiendo un hidrógeno, dice más hidrógeno, va a formar esto de acá. Y el hidrógeno este de acá se va a ir a unir a este de acá, a este OH, a este oxígeno de acá, se va a unir a ese de ahí. Ah, ya. Y, o sea, eso es lo que quiere decir. Tú a ese switterion le vas a añadir un hidrógeno y ese hidrógeno se va a ir al grupo carboxilo para formar como realmente es, ¿no? Un grupo carboxilo. ¿Y este pK qué es? ¿Qué es este pK? El pK es como ya había explicado Marcos lo que habían escuchado, es como un pH. El pK es como un pH, es literalmente un pH, pero el pK te va a indicar cuánto ha ganado, o sea, el valor de la pérdida o ganancia de hidrógenos. A ver, repíteme de nuevo. El pK te indica el valor de la pérdida o ganancia de hidrógenos. En este caso ha ganado un hidrógeno. El pK es 2,22. O sea, ha tenido que ocurrir un pH o un pK de 2,22 para que este gane un hidrógeno. ¿Ok? Ah, ya, entiendo. Eso es lo que es el pK, simplemente, en otras palabras. Ahora bien, ¿yo qué quiero hacer? Yo quiero a este switterion que está acá, yo le quiero arrancar un hidrógeno. Ya, lo arranqué, pero del grupo amino. Porque ya no se pueden arrancar nada del grupo carboxilo, pues. Ya, entonces la arranqué. Y aquí está, pues. Se separó el grupo hidrógeno de aquí. Y esta su carga neta va a ser menos 1, porque el único que va a tener carga es este de acá, menos 1. Porque este oxígeno ya había perdido su electrón. Entonces, eso es más que nada, es lo que yo quiero llegar a decir acá, es que el switterion puede ganar, perder hidrógenos. Pero el switterion en sí, ¿qué es el switterion? Es básicamente un aminoácido con carga neta cero. ¿Por qué tiene carga neta cero? Porque ha perdido y ha ganado a la misma vez
un hidrógeno, suficiente. Eso es lo que es la definición de un suítero. Y eso es lo que tú tienes que aprenderte. Ahora bien, cuando el suítero tiene carga neta cero, va a tener un punto isoeléctrico. Chicos, esto es más que nada memorístico, los valores del pK, o sea, los aminoácidos glicina, cisteína, tirosina, aspargina, glutamina, todas esas cosas va a tener sus pK respectivos, ¿ok? O sea, este más que nada es memorístico. Si no me equivoco, alguien que me corrija por ahí, creo que iba a venir esto, no sé si alguien ha escuchado, no estoy seguro, pero la cosa que esto más que nada es memorístico, ¿no? La profesora sí me acuerdo que dijo, ¿no? Que no iba a tomar, o sea, no se aprendan los valores del pK, no es necesario, pues, ¿no? En fin. Ahora bien, vamos a aplicar lo que es el punto isoeléctrico, ¿no? Oye, el punto isoeléctrico no es la carga neta igual a cero. Punto isoeléctrico es el valor, como dice acá, de pH en que una molécula no tiene carga neta. O sea, punto isoeléctrico es un valor de pH que te va a decir cuando esa molécula tiene su carga cero. O sea, cuando la carga neta es cero, ¿cuánto es el valor de pH? O sea, ¿cuánto es el punto isoeléctrico? Eso es lo que te va a decir. Y el punto isoeléctrico se calcula como la semisuma de los pKs. Y acá tenemos el ejemplo, ¿no? Lo que vimos hace rato, ¿se acuerdan? Acá está. Si tú quieres calcular el punto isoeléctrico, o sea, el valor del pH cuando la carga neta es cero, el valor del pH, o sea, cuánto es el pH, cuánto es el pH, cuánto es el punto isoeléctrico cuando la carga neta, cuando es cero. Eso es lo que te quiere decir, semisuma de pKs. Y bueno, y acá sí, esto sí puede tomar, ¿eh? Así que atentos con esto de acá, porque esto sí es importante porque puede tomar. ¿Qué es lo que te pueden tomar de pregunta? Te pueden decir, a ver, si el pH tiene un valor, no sé, un valor de 6, y te dan los pKs, ¿qué carga tiene el aminoácido? Te pueden decir eso. O sea, ¿qué carga tiene el aminoácido? Te pueden preguntar si el pH es 6 y con los respectivos pKs. Ya, y el punto isoeléctrico es 5.97. Si el pH es 6 y el punto isoeléctrico es 5.97, entonces el pH es mayor que el punto isoeléctrico, entonces el aminoácido tiene carga negativa. Entonces, esa es una pregunta que sí he escuchado que la doctora dijo que puede tomar. ¿Qué puede tomar? Te pueden dar el valor de pH, te dan el valor de pH y también te dan el valor de los pKs. ¿Ok? Te dan el valor de pH y te pueden dar el valor de los pKs. Ahora bien, otros aminoácidos que también están en la tabla, no se preocupen, la ornitenina, la citrulina, también tenemos la homocisteína. ¿Ok? Estos son aminoácidos no proteicos. Lo que acá te intenta explicar la doctora es que un aminoácido no proteico, por ejemplo, este de acá es la beta-alanina. ¿Por qué se le considera un aminoácido no proteico? Porque no se está uniendo al carbono principal. El carbono principal es el carbono alfa, como este de acá. Acá sí se está uniendo al carbono principal, pero acá se está uniendo a otro carbono. El grupo amino se está uniendo a otro carbono que no es el carbono principal. Este de acá es el carbono principal. El carbono alfa es el carbono principal. El NH2 se está uniendo a otro carbono que no es el carbono principal, el carbono alfa. Y por lo tanto, este es un aminoácido no proteico. Ya está, la beta-alanina. Ahora sí, chicos. Vamos a responder preguntas de frente. No, primero, a ver. Ya. Vamos primero vamos a explicar un poco de lo que es la estructura, ¿ya? Organización de las proteínas. Vamos a ser bien breves para ir avanzando el tiempo. A ver, una proteína se puede organizar, puede tener una forma circular, puede tener una forma cuadrada, puede tener una forma, no sé, una forma triangular, una forma de óvalo, ya. Entonces los científicos que dijeron, lo vamos a dividir en estructuras. Va a ser una estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. Entonces, las proteínas se va a organizar, su nivel de organización puede ser primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, como te explico yo, ¿no? Entonces, la estructura primaria de una proteína. La estructura primaria de una proteína es lo más básico. O sea, es la secuencia de aminoácidos. Entonces, cuando tú ves una secuencia de aminoácidos, es una estructura primaria. ¿Qué es lo que va a venir de acá? O sea, los enlaces que existen. Ah, ya. Los enlaces que existen en la estructura primaria, eso es lo más importante que va a venir. Siempre en tu cabeza, cuando te pregunten, ¿qué enlace tiene estructura tal? Al toque nomás tienes que pensar, enlace peptídico. Todas las proteínas tienen un enlace peptídico. Entonces, es lo primero que se tiene que venir a la cabeza. O sea, eso no se te puede olvidar. La estructura primaria, o sea, un enlace que tiene es el enlace peptídico. Otro enlace que puede crearse a rara vez es el enlace disulfuro. ¿Ok? ¿Qué es una estructura primaria? Es una secuencia de aminoácidos, juntitos. ¿Qué enlaces
Chicos, acá sí lo voy a poner importante, ¿eh? Al enlace, a la pregunta pueden tomar enlace, unión, o sea, sinónimos, me estoy refiriendo a sinónimos, enlace, unión, conformación, estabilización, son sinónimos, ¿ok? O sea, ¿cuál es el enlace que existe en la estructura primaria? ¿Cuáles son las uniones que existen en la estructura primaria? ¿Cómo está conformado la estructura primaria? ¿Por qué tipo de enlace se conforma? ¿Cuál es la conformación de una estructura primaria? ¿Cómo se estabiliza una estructura primaria? ¿Gracias a qué? Eso van a venir. Y ese está acá, un ejemplo. La conformación, ¿ven? ¿Se dan cuenta? O sea, son como sinónimos. ¿Qué enlaces hay allí en una estructura primaria? Enlace, unión, conformación, estabilización, es lo mismo. En una estructura primaria vas a ver enlace peptídico. Y que también vas a ver rara vez, si se encuentran dos sulfurados, como la metionina cisteína o cisteína cisteína, enlace disulfuro. Eso es lo más importante que tienes que acordarte. Los enlaces. Cuando hablemos de estructuras, tienes que acordarte de enlaces. Ya. Ahora bien, ¿por qué tengo que estudiar una secuencia de aminoácidos? ¿Por qué yo tengo que estudiar la secuencia de aminoácidos? Para ver cómo actúa. O sea, una secuencia de aminoácidos me va a indicar qué cosa. El mecanismo de acción. O sea, cómo se comporta una secuencia de aminoácidos básicamente al entrar en nuestro cuerpo. El mecanismo de acción. La estructura, obviamente, si es una estructura primaria, es una estructura secundaria, terciaria o cuaternaria. Para ver la secuencia de aminoácidos que tiene relación con el ADN, obviamente, porque en el ADN tenemos una secuencia de aminoácidos. Eso todo el mundo lo sabe, por traducción, ¿se acuerdan? Traducción del ADN, ya. Entonces está relacionado con el mensaje genético. Y por último, básicamente también, obviamente, la secuencia de aminoácidos puede producir lo que son enfermedades o anomalías funcionales. Ahora bien, como esto es lo mismo de hace rato, a ver. Ya, ahora sí. Ahora bien, ¿por qué se tiene que estudiar la secuencia de aminoácidos? Porque puede producir anomalías funcionales y enfermedades. Es lo mismo de hace rato, ¿ok? O sea, si ocurre un cambio, por ejemplo, acá en la hemoglobina normal está, ¿qué cosa? La glutamina, si no me equivoco, no estoy seguro qué es esto. No me acuerdo. Si el aminoácido solo se cambia eso nomás por otro, que es la valina, ya ocurre una enfermedad. ¿Y cuál es la enfermedad? Anemia falciforme. Eso es lo que te intenta explicar esta diapositiva. ¿Ok? Perfecto. Ahora bien, ¿por qué estudiar la secuencia de aminoácidos? Sigue acá. Y acá te ponen un ejemplo de cómo se fabrica la insulina. La insulina no sale así de la nada. Antes existe lo que es la proinsulina. Esto de acá, que tú ves acá, esto es la proinsulina. Todo esto de acá es la proinsulina. Gracias a la proinsulina se forma lo que es la insulina. ¿Ok? Entonces, entonces se tiene que separar. ¿Qué se tiene que separar? La insulina del péptido C. El péptido C es el plomo. Este es el péptido C. Entonces, ¿quién va a cortar eso? ¿Quién hace como tijeritas ahí? La proteasa. La proteasa corta todo ese aminoácido en lo que es en la insulina y corta en la insulina activa y en el péptido C. Ah, ya. O sea, la proinsulina se corta gracias a quién? A las proteasas. A esta proteasa de acá. Se cortan. Las proteasas cortan lo que es la proinsulina y básicamente va a formar lo que es el péptido C y también va a formar lo que es la insulina activa. Ahora, si tú ves que hay, o sea, el péptido C es un buen indicador. Es un buen indicador que el cuerpo está produciendo insulina. Porque si hay péptido C, también va a haber insulina. Ojo, es así. Si hay insulina, hay péptido C. Si hay péptido C, hay insulina. Entonces, si yo no veo insulina, no se puede ver insulina mediante análisis, entonces tengo que fijarme en el péptido C, porque el péptido C me indica si hay insulina o no. Listo, suficiente. Eso es lo importante de acá. Esto no creo que venga, solo es como un dato, te lo estoy explicando, en fin. La estructura secundaria. La estructura secundaria es otra forma que se puede organizar las proteínas. Puede ser alfa hélice, puede ser hoja plegada, o sea, alfa hélice. O sea, chicos, esto de acá no se asusten, es una proteína simplemente, pero es una proteína que tiene forma de hélice. Eso nomás. Una estructura secundaria es una proteína que tiene forma de hélice, otra proteína que tiene forma de hoja plegada y suficiente. O sea, son así, esa es una estructura secundaria. Acá, ¿cuál es lo importante de acá que tenemos que explicar? Miren, la estructura secundaria, la alfa hélice, entonces, ¿qué es lo que tenemos que explicar? Que cada vuelta, esto es lo importante, cada vuelta contiene 3,6 aminoácidos. Cada vuelta tiene 3,6 aminoácidos.
Este alfa hélice tiene forma de espiral, puede ser dextrógira o levógira. ¿Qué quiere decir? Que si el aminoácido se sintetiza así de esta forma, a la derecha es dextrógira. ¿Cómo te acuerdas? Por la D de derecha, dextrógira. Si se gira hacia la derecha, dextrógira. Si se gira a la izquierda, levógira. Solo tiene que acordarte dextrógira, D de derecha, dextrógira. ¿Ok? Si se sintetiza hacia el lado derecho, es una dextrógira. Si se sintetiza al lado izquierdo, levógira. Ahora sí, lo importante de aquí. Y lo importante de aquí, ¿cuál es? ¿Cómo se unió? La unión, enlace, conformación, estabilización. ¿Cuál es? Todo contiene enlace peptídico. Ese es obvio. Peptídico. Esto es lo que va a venir, ¿eh? Enlace peptídico y también puente de hidrógeno. Eso es lo más importante de acá. Cómo se une, cómo se enlace mediante enlace peptídico y puente de hidrógeno. Enlace peptídico y puente de hidrógeno. Y el puente de hidrógeno se establece entre ¿quién? Entre el primer y el cuarto aminoácido. O sea, siempre entre el primer y cuarto aminoácido hay un puente de hidrógeno. Entre primer y cuarto aminoácido, puente de hidrógeno. Primer y cuarto hay un puente de hidrógeno. Y así sucesivamente. ¿Entre quiénes ocurre específicamente? Entre el nitrógeno y el grupo carbonilo. Entre el nitrógeno y el grupo carbonilo. Suficiente. Eso es lo que ocurre. Una estructura secundaria, ¿qué cosa tiene? Como todas las proteínas, enlace peptídico. 2, va a tener lo que es el puente de hidrógeno. Suficiente. Ya. Hoja plegada. Cuando estamos hablando de hoja plegada, también es una proteína, solo que tiene la forma de una hoja plegada. ¿Ok? De nuevo, cuando estemos hablando unión, enlace, conformación, estabilización, lo mismo. ¿Qué enlaces tiene esta hoja plegada? Va a tener enlace peptídico y también va a tener puente de hidrógeno. Y también lo mismo, entre el nitrógeno y el grupo carbonilo. O sea, eso es lo más importante. Cuando hablemos de estructura, chicos, lo único que se tienen que aprender son los enlaces. Acá es lo importante de los enlaces, ¿ok? Lo demás que les voy a mencionar son datos adicionales. Acá, esta es una cadena de aminoácidos. Esta es otra cadena de aminoácidos. Este se puede sintetizar para allá. Este se puede sintetizar también para allá. Entonces se le llama hoja plegada paralela, porque las dos cadenas de aminoácidos se sintetizan al mismo lado. Ahora bien, si tú ves que el otro se sintetiza para el otro lado, es una antiparalela. Es una antiparalela. ¿Ok? Eso es lo importante. Ya está. Bueno, ¿qué otra cosa más podemos...? Giros beta. Chicos, los giros beta es importante. También es una estructura secundaria. Los giro betas también es una estructura secundaria. Pero, ¿qué es lo que le hace especial al giro beta? Giro beta, como su mismo nombre dice, giro. El giro beta va a ser que la proteína que se está sintetizando así, o sea, se está sintetizando hacia un lado, el giro beta lo va a cambiar de dirección. Flac, para el otro lado. Ah, ya. Si yo veo, Iván, que una proteína se está sintetizando de esta forma, el giro beta va a venir, oye, ¿sabes qué? Vete al otro lado, cambia de vuelta. Listo. El giro beta cambia. O sea, hacen como dice ahí, ponen un brusco giro de 180 grados a la cadena principal. Ese es el giro beta. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son enlaces importantes acá? Unión, nuevamente, enlace, conformación, estabilización. Tienes que acordarte. Puente y enlace peptídico están en todos. Acá, puente de hidrógeno. ¿Y qué más? Tienes que acordarte lo que es enlaces iónicos. Acá es importante, enlace iónico. Puente de hidrógeno y enlace iónico se encuentra aquí. Obviamente enlace peptídico también, porque todos los proteínas tienen enlace peptídico. Entonces tiene que acordarte puente de hidrógeno y enlace iónico. Eso es lo que existe en el giro beta. El giro beta solo está conformado por 4 o 5 aminoácidos, suficiente. Ya está. Eso es lo que te quiere decir el giro beta. Si se dan cuenta, chicos, todas las estructuras secundarias van a tener enlace peptídico, puente de hidrógeno. En el caso del giro beta, tiene enlace iónico. Es un adicional. Bueno, acá lo que intenté explicar, ¿no? Que el giro beta hace un cambio de giro, porque el giro beta, esta proteína puede unir al alfa hélice y a la hoja plegada, si se dan cuenta. Ya, estructura terciaria. Chicos, acá ya más que nada más sencillo. La estructura terciaria es una conformación tridimensional, como dice acá, ¿no? Está
formado por, o sea, tiene una forma, como su mismo nombre dice, tridimensional. Ya no estamos hablando de estas formas como tal. Acá tiene forma tridimensional. Acá tienes que acordarte esto de acá, y suficiente. Esto es lo que va a venir. ¿Qué enlaces participan en la estructura terciaria? ¿Qué enlaces participan en la estructura terciaria? Enlaces, unión, conformación, estabilización. El puente disulfuro, el puente de hidrógeno, atracción electrostática, interacción hidrofóbica. Ojo, no es enlace iónico. El enlace iónico es un tipo de atracción electrostática, pero no al revés. Nuevamente, enlace iónico es un tipo de atracción electrostática, pero no se puede decir lo mismo al revés. O sea, la atracción electrostática no es enlace iónico. Por eso no lo llaman enlace iónico. Estos son los 4 enlaces que están en la estructura terciaria, que pueden haber en la estructura terciaria. Y eso sí viene, por si acaso, eso es importante. La estructura cuaternaria, chicos, ya es un adicional. O sea, la estructura cuaternaria es cuando las estructuras terciarias se unen. Suficiente. Suficiente. Es cuando la estructura terciaria se une. Esa es una estructura cuaternaria. Está formado por 2 estructuras terciarias o más estructuras terciarias. Eso es lo que te quiere decir. A cada cadena de acá, a cada cadena que tú ves, se le va a llamar subunidad. Suficiente. Eso es lo más importante que tienes que aprender. ¿Ok? Unidas por fuerzas no covalentes. O sea, son datos más que nada. Estructura cuaternaria no hay mucha información. Son más que nada acá un agregado, o sea, son como adicionales. Esto no te va a venir. Proteínas con estructura cuaternaria, o sea, nos está mencionando qué tipo de proteína. Proteína quinasa A inactiva. O sea, nos están dando ejemplos. En la estructura cuaternaria no hay mucho que aprender. Lo que sí tienes que aprender es primaria, secundaria y terciaria, que eso es lo importante. Ya, acá el colágeno. El colágeno solo tienes que encontrarte 2 cosas acá, chicos. Ya vamos a terminar y después respondemos preguntas. ¿Ah? Ya vamos a terminar. El tema, la segunda semana para mí es la más larga y la más memorística. ¿Ok? No hay mucho como que cálculos. Lo único que podría hacer es el PK, pero de ahí nada más. O sea, la segunda semana para mí es la más memorística. Inclusive para mi punto de vista, la tercera semana es más sencilla. Aunque no parezca. Yo sé que alguno va a diferir conmigo, pero para mí la tercera es más sencilla. Pero la segunda es mucho dato, muchas cosas que memorizar. Entonces, el colágeno. ¿Qué cosa tienes que acordarte acá el colágeno? Que es básicamente el más abundante, el más abundante, el más abundante. ¿Y qué más? Que es no, el más abundante simplemente. El colágeno es el más abundante. Es lo que te quiere decir. Que obviamente tiene resistencia, es el más abundante de todos. Adicionales. Ya, chicos, el colágeno es un tipo de ¿qué? Es un tipo de estructura terciaria, para lo que entiendan. Es un tipo de estructura terciaria. El colágeno está formado por 3 cadenas. O sea, cuando tú escuches colágeno, colágeno, 3 cadenas. 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Cada cadena, escúchame, cada cadena, una por una, van a ser levógiras. ¿Ok? Van a ser levógiras, giran a la izquierda, pero en su conjunto giran hacia la derecha. O sea, el colágeno como tal gira hacia la derecha, pero si tú te pones a ver específicamente cada cadena, giran a la izquierda. ¿Ok? Lo que sí es importante, lo que sí va a venir acá, es esto de acá. ¿Qué alto contenido tiene el colágeno? ¿Qué contenido tiene el colágeno? Glicina, prolina, hidroxiprolina, hidroxilicina. Esos son el contenido que tiene el colágeno. Esto de acá también es importante, triplete repetitivo, o sea, algo que siempre se va a repetir en lo que es en el colágeno. O sea, un patrón. En el colágeno existe lo que es un patrón. Glicina, prolina y cualquier aminoácido. También tenemos glicina, cualquier aminoácido y la hidroxiprolina. Ese es un patrón que existe en lo que es el tema del colágeno. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto, bueno, no va a venir, obviamente, eso es un adicional. Ya, chicos, acá es importante. Yo creo que todos han escuchado esta parte de la clase, ¿no? Yo creo que todos han escuchado esta parte de la clase. Cuando ustedes vayan a escuchar acerca de lo que es el colágeno, a ver, el colágeno, ¿qué es lo que yo te dije? Está formado por glicina, prolina, hidroxiprolina, hidroxilicina, ¿no? Son los 4 componentes principales. Esto tiene que tenerlo de memoria. Eso es lo que sí o sí va a venir. ¿Cuáles son los componentes principales del colágeno? Glicina, prolina, hidroxiprolina, hidroxilicina. Ya está. ¿Cómo se sintetiza? Es que lo que pasa es que en el colágeno no te va a venir gratis la hidroxiprolina, no te va a venir gratis la hidroxilicina. O sea, la vida no te lo va a dar fácil, hijo. La vida te va a decir, ¿sabes qué? Depende de ti si tú fabricas un buen colágeno o no. O sea, depende de ti si tú fabricas hidroxiprolina, si tú fabricas hidroxilicina. Pero ¿cómo así no entiendo? Tú tienes que fabricarlo. Tú, sí, el que me está escuchando atrás de la pantalla, tú tienes que fabricar lo que es hidroxiprolina y hidroxilicina. A partir de la prolina se sintetiza la hidroxiprolina.
A partir de la lisina se sintetiza la hidroxilisina. Oye, Iván, pero no era el componente más importante, los componentes era la glicina, no la lisina. Lisina también es un componente. Yo acá dije, bien claro, alto contenido, no quiere decir que el contenido solamente sea esto. Ojo, atención con eso. Sí está bien esta información, no se ha equivocado. ¿Ya? La lisina sintetiza hidroxilisina. La prolina sintetiza hidroxiprolina. ¿Cómo? Gracias a lo que es la vitamina C, el hierro y una enzima llamada prolilhidroxilasa. Iván, ¿cómo se forma la hidroxilisina? Gracias a la lisina. La lisina forma hidroxilisina gracias a la vitamina C, hierro y lisilhidroxilasa. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Si tú no comes naranjas, si tú no comes frutas que tienen vitamina C, ¿tú crees que vas a sintetizar bien esto? No vas a sintetizar bien, vas a sintetizar poco eso. Porque tu cuerpo, aunque sea, tiene una mínima cantidad de vitamina C. O sea, entonces, como tú no vas a consumir vitamina C, se va a sintetizar poca hidroxiprolina y poca hidroxilisina. Y por ende, ¿qué es lo que va a pasar? Acá tienes colágeno. Y como no hay un buen colágeno, gracias a que hay poca hidroxiprolina y poca hidroxilisina, porque tú consumes poca vitamina C, acá se va a crecer el escorbuto. Esa es la explicación. Simple. Esa es la explicación. Ya está. Bueno, acá lo que quiero decir hace rato, ¿no? La superhélice dextrógira, en lo que a veces en el colágeno ocurre lo que es la formación de lo que es aldehídos como este. O sea, eso es un dato más que nada, ¿no? Dato. Acá, volvemos con las enfermedades, ¿no? Acá lo único que tienes que acordarte, el escorbuto ocurre, ¿por qué? Por falta de vitamina C. Ya sabemos la explicación, ¿no? Porque hay poca hidroxiprolina y poca hidroxilisina. Y como hay poca hidroxiprolina y poca hidroxilisina, no hay un buen colágeno. Y por lo tanto, escorbuto. Síndrome de Ehlers-Danlos. Este es importante, chicos. El síndrome de Ehlers-Danlos ocurre porque hay un fallo en el colágeno. Eso tienes que acordarte. Ehlers-Danlos. Oye, ¿por qué ocurre ese síndrome? Porque hay un fallo en el colágeno que tú fabricas. Solamente eso, sí, eso es lo más importante. Esto también aparente, pero es importante. Cuando ocurra, o sea, síndrome de Ehlers-Danlos es porque hay un fallo en el colágeno, en la síntesis del colágeno. Puede ser tipo 1, autosómica dominante. Tipo 2, autosómico recesivo. El autosómico dominante, básicamente, ¿qué pasa? Hay un error en la estructura del colágeno. Tienes que aprender así. Obviamente es un defecto en los genes que fabrican la estructura del colágeno, pero tienes que acordarte de frente tú. En la autosómica dominante hay un error en la estructura del colágeno, mientras que el autosómico recesivo hay un error en las enzimas que modifican el colágeno. ¿Te das cuenta de la diferencia? En la autosómica dominante, en la estructura. En la autosómica recesiva, en las enzimas. Eso es lo más importante. Esto es memorístico. O sea, el síndrome de Ehlers-Danlos tipo 1, tipo 2 ocurre por mutaciones en los genes que codifican el colágeno tipo A. O sea, lo que pasa es que el síndrome de Ehlers-Danlos ocurre, el error principal es en los genes que van a formar el colágeno. Suficiente. Osteogénesis imperfecta. ¿Por qué ocurre la osteogénesis imperfecta? Por un fallo en el colágeno tipo 1. Esto nomás. Todo esto es relleno. Tiene colágeno por un fallo en el colágeno tipo 1. Osteogénesis imperfecta. O sea, ocurre un fallo en los genes. Específicamente, o sea, osteogénesis imperfecta es en el colágeno tipo 1. Pero específicamente ocurre ¿en dónde? En los genes que van a formar el procolágeno tipo 1. El procolágeno tipo 1. ¿Y ese quién es? ¿Quiénes son esos genes, esas cadenas de procolágeno tipo 1? Que no van a formarse bien debido a un error en los genes. Estas dos cadenas de pro alfa 1 y una cadena de pro alfa 2. Suficiente. Ya, la desnaturalización de una proteína. Chicos, y esto viene también, ¿ah? Ojo, esto viene de acá. Esto de acá viene. Es importante. La desnaturalización de una proteína. Es como básicamente una persona que está, no sé, una persona que está, no, a ver, una desnaturalización de proteína básicamente es cuando se rompen sus enlaces, suficiente. Eso no me tienes que acordarte. Se rompen sus enlaces. ¿Y qué enlaces? Enlaces no covalentes. Por ejemplo, los puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, interacciones electrostáticas. Si se rompen esos enlaces, se va a formar lo que es la molécula desnaturalizada, o sea, una proteína desnaturalizada. Suficiente. ¿Cuáles son esos factores que van a hacer que se desnaturalice una proteína? La temperatura, el pH y los agentes químicos. O sea, ¿qué va a hacer que se desnaturalice la proteína? La temperatura, el pH y agentes químicos.
Eso es lo más importante. Chicos, vamos a responder unas preguntas al toque nomás, porque lo hice lo más rápido posible la clase. A ver, vamos a responder unas preguntas. A ver, los que solo están presentes. A ver, Word, ya toda la pantalla, ¿qué importa? Ya. Se ve en pantalla, ¿no? Sí, mano. Ya. Acuérdense, a ver, los giros beta, ¿se acuerdan de los giros beta? A ver, lánzame una clave nomás de frente. Los giros beta. La B. La B, exacto. Puentes de hidrógeno y enlaces iónicos. Muy bien, muy bien. Recuerden, ¿no? Cuando el giro beta es un tipo, ¿qué tipo de estructura es el giro beta? A ver, ¿quién me responda? Secundaria. Secundaria, exacto. En la secundaria tenemos a quién? En lo que es al alfa hélice, a la hoja plegada, y todos esos ahí tienen enlace peptídico, obviamente, ¿no? Pero también tienen el puente de hidrógeno. Pero el giro beta tiene algo especial, que es esta cochinada acá, en enlace iónico. Eso es lo que es el enlace especial. ¿Qué enlaces? Ya ves, todas las preguntas, esta pregunta la he sacado del examen anterior, ¿eh? De la base pasada. O sea, se dan cuenta, lo que más importante que va a tomar son los enlaces que existen en la estructura. Enlaces en la estructura terciaria. Excepto. A ver, chicos, ¿se acuerdan? Este es sencillo. Enlace éster, exacto. Porque enlace éster es de las grasas. ¿Qué tiene que ver en las proteínas? El éster existe en las grasas, no están en las proteínas. A ver, ¿quién se acuerda? La última. Glicina, prolina, hidroxiprolina, hidroxilicina, exacto. Esos son los 4 componentes principales, ¿no? Del colágeno. Perfecto, está bien. Aminoácido que se caracteriza por tener azufre. Ya, pues chicos, la nemotecnia. La cisteína y metionina. Ya, pues. Ajá. Ya depende de ustedes si usan la nemotecnia. Ya, bueno, yo me acuerdo así. El defecto genético de síndrome de Ehlers-Danlos, ¿por qué se debe? Síntesis de colágeno. Ajá, es lo que acabo de explicar ahorita prácticamente. En cuanto al enlace peptídico, ¿qué es cierto? ¿Entre quiénes se establece el enlace peptídico? Yo lo dije al inicio. ¿Entre quiénes? Amino y carboxilo. La C. Ajá, exacto. ¿Qué péptido genera bienestar? Disminuye el dolor, hace que no sientas dolor. Endorfinas. La endorfina, pues. Ya, ¿la endorfina qué función de las proteínas era? A ver, ¿se acuerdan? Un pro es ese, ¿ah? Si contesta. ¿Qué función de la proteína es? Regulación Sí, metabólica. Sí. Está bien, perfecto. El puente de hidrógeno en la alfa hélice, ¿entre quién se establece? Ya, ese ya lo hice yo, ¿eh? Primero y el cuarto. Primero y cuarto. Bien, perfecto, ya está, ya. Ya. Listo, perfecto. Bueno, uno más. Vamos a agregar de lo que es el PDF. Hay una pregunta más, que es ya para terminar, ya no falta nada, vamos a terminar ya. Esto ya lo vino, ya lo hablamos. A ver, para relacionar. Esto acá. Bueno, esto es memorístico, pues chicos, ¿no? Esto es más que nada memorístico, ¿no? Ustedes tienen que acordarse, ¿no? Hidrofobicidad. ¿Quiénes eran hidrofóbicos? Lo que son, ¿no? ¿Cómo era? Apolares, pues, ¿no? No, sí, ¿no? No polares. No polares. No polares. Por ejemplo, ¿quién era? ¿Se acuerdan? El primero, los no polares, era la glicina. Glicina, exacto. Acá iría número 2. La glicina. Era el que la tenía más chiquita, pero la tenía más corta, ¿no? Otro, ya, puente de sulfuro, ya ese es fácil, ¿ah? ¿Quiénes forman? La cisteína. Un aminoácido ácido, ya es ácido. Ácido aspartico, ¿se acuerdan? El aspartato. Ya está. Y chicos, ahí 5, 1, 2, y pueden sacar la clave nomás, si no se acuerdan lo que es el básico polar neutro. Mira, 5, 1 y al final 2. Ya ninguna tiene esta. Esta nomás sería. Ese es más memorístico, como le digo, ¿no? Y ahí las preguntas, bueno. Esto apúntenlo. La profesora lo puso adicional, ¿ah? Porque esto no está en las diapositivas, ¿no? La serotonina es un derivado del triptófano. Este es un adicional, ¿ah? No sé en dónde lo sacó esa pregunta. Porque bueno, si alguien me lo dice que está en el PDF, pucha, sería a buena hora, pero no lo he visto ese dato en el PDF. Pero en fin,
Las demás preguntas son iguales. Y bueno, eso sería todo, chicos. Espero que se haya entendido de mi parte. Gracias por los que han estado aquí. Los quiero demasiado. Bye, cuídense.